Hola a todos. Esto es The Black Translation, el canal de las novelas olvidadas. Continuamos con Plundering the Heavens. PTH 061. Píldora fractura del nivel 2. Fan Xin siguió a Shu Lingyun hacia la cabaña mientras miraba a su alrededor. Esta mujer dijo que Xiao Man había estado practicando con ella, por lo que debería vivir aquí también, ¿no? Pero, ¿dónde están todos los demás? Shu Lingyun puede haber estado liderando el camino, pero ella había estado atentamente vigilándolo de cerca. Al ver que estaba mirando a su alrededor como buscando algo, soltó una carcajada. No hay necesidad de buscarla. Xiao Man está practicando en otro lado, y no te diré dónde está. No la verás por al menos otros 3 años. La respuesta de Fan Xin fue rápida. ¿Quién dijo que la estaba buscando? Simplemente estaba apreciando el paisaje aquí. Shu Lingyun se rió de su respuesta. ¿Sabes lo que significa apreciar? Por supuesto. ¿Qué piensas de este lugar, entonces? Ordinario. Momentáneamente incapaz de responder, Shu Lingyun se culpó a sí misma por hacerle cualquier pregunta al pequeño mocoso. ¿No había estado invitando ella claramente problemas al hacerlo? El interior de la cabaña era simple pero elegante. No había decoraciones presentes aparte de algunas plantas en macetas, y hacia el centro de la cabaña había numerosos estantes de madera llenos de libros de alquimia o de cultivo. También había algunos estantes que mostraban jarrones delicados de varios tamaños, todos los cuales contenían píldoras y elixires que habían sido diseñados por Shu Lingyun. En el centro exacto de la habitación había un horno de cobre de aspecto antiguo cubierto de grabados de símbolos intrincados y complejos. El horno de alquimia personal de Shu Lingyun. Sabes que para mí fabricar tu píldora fractura del nivel, igual tendrás que preparar todos los ingredientes, ¿verdad? Shu Lingyun se detuvo en el extremo norte de la cabaña y se sentó en una silla cercana, con una fría sonrisa colgando de su cara. Conozco las reglas. La respuesta de Fan Xin se llenó de desdén. Mientras hablaba, sacó un pequeño paquete de su anillo de almacenamiento antes de abrirlo frente a Shu Lingyun, mostrando las 8 hierbas medicinales diferentes y un pequeño saco de polvo esencia de mineral. Todos los ingredientes estaban allí. Shu Lingyun no había esperado esto. ¿De verdad recogiste todos los ingredientes? ¿De dónde sacaste el polvo esencia de mineral? Fan Xin puso los ojos en blanco. Lo tengo, y eso es todo lo que necesitas saber. Shu Lingyun tragó algo de su saliva y silenciosamente examinó a Fan Xin de la cabeza a los pies, como si tratara de descifrar algo. Una fuerza invisible de repente envolvió el paquete y lo envió a una habitación de almacenamiento lateral con un movimiento rápido de su brazo. ¿Cuándo puedo venir a recuperar la píldora? ¿Y no ustedes alquimistas, firman un contrato de algún tipo? Preguntó Fan Xin. Shu Lingyun no respondió. En cambio, agitó su mano una vez más y un pequeño florero púrpura voló hacia Fan Xin. Tomó el pequeño jarrón y lo abrió solo para que liberara un fuerte aroma a hierbas, y adentro había una bolita redonda de color blanco lechoso. La píldora fractura del nivel. Una fuerza poderosa podría sentirse sellada dentro de este pequeño perdigón. En ese momento exacto, el libro mágico divino Yin Yang ya se había activado automáticamente en su mente, y también lo leyó, píldora fractura del nivel. ¿Ya la has preparado? Fan Xin miró a Shu Lingyun con asombro. Shu Lingyun, sin embargo, no tenía la intención de responder a su pregunta y simplemente dio un comando frío. Puedes irte ahora. Nunca te acerques a menos de 3 millas de mi valle Lingyun. Shu Lingyun nunca había esperado que Fan Xin fuera capaz de recolectar todas las materias primas requeridas para la píldora fractura del nivel y pensó que estaba tratando de extorsionarle. Como tal, en el momento en que regresó a su valle, ella había pasado los siguientes 3 días fabricando esta píldora fractura del nivel, y por supuesto ella había sido quien había preparado todos los ingredientes. Cuando le preguntó a Fan Xin por los ingredientes, lo hizo con el propósito de avergonzarlo después de haber lastimado a su querida Aruya. Shu Lingyun nunca pensó que Fan Xin en realidad quisiera que ella fabricara la píldora en lugar de simplemente pedirla y tomarla, y este pequeño malentendido de hecho aumentó la cantidad de respeto que Shu Lingyun ahora tenía hacia él. Seguro que debe tener alguna habilidad, al menos, para poder reunir todos los materiales necesarios para la píldora fractura del nivel. Shu Lingyun comenzó a alabar en secreto a Fan Xin, pero tan pronto como surgieron tales pensamientos, la vil voz de Fan Xin se elevó también. Señor hermana Lingyun, parece que querías regalarme la píldora fractura del nivel de todos modos. ¿Me puedes devolver mis ingredientes, entonces?
Para Xu Lingyun, aunque todos los otros materiales para hacer una píldora fractura del nivel eran abundantes, definitivamente no tenía una gran cantidad de polvo esencia de mineral. Todos los ahorros que había acumulado de trabajos de artesanía pasados ya se habían agotado, pero este mocoso quería recuperar todos los ingredientes sin considerar cómo compensarla por sus pérdidas. Fue desvergonzado al extremo. Sus dedos se lanzaron hacia la entrada del valle mientras ella exigía, vete. Wow, ¿qué pasa con la hostilidad? ¿Eres un perro callejero o algo por el estilo? Murmuró Fan Xin para sí mismo cuando se dio la vuelta para irse. Las palabras fueron escuchadas por Xu Lingyun y causando que se enojara una vez más. Mientras continuaba murmurando, se aprovechó aún más y sacó unos jarrones de un estante en su camino hacia el exterior, poniéndolos en sus bolsillos. Ni siquiera se molestó en comprobar qué había dentro de ellos. Deja mis píldoras. Xu Lingyun estaba tan enojada que era como si su cabeza estuviera a punto de explotar. Fan Xin mostró solo una sonrisa mientras respondía, solo los tomo para verlos de cerca. Te lo devolveré más tarde. Fan Xin salió corriendo de la cabaña con unos pocos pasos pequeños, y aunque Xu Lingyun originalmente había querido perseguirlo, su orgullo le impidió hacerlo y ella lo dejó. Una vez que Fan Xin salió de la cabaña, vio que la grulla blanca ya había recuperado algo de su vigor, y su mirada seguía su movimiento. Fan Xin devolvió una mirada penetrante a la grulla y comenzó a maldecir, ¿aún no has aprendido la lección, animal emplumado? La grulla blanca podría ser físicamente grande, pero solo tenía 3 años. A pesar de ser una bestia espiritual, sus pensamientos humanos todavía no habían madurado completamente, y su mente era más parecida a la de un bebé. Después de la tortura anterior de Fan Xin, el miedo ya se había infiltrado en su corazón. Ahora que Fan Xin la regañaba más, bajó la cabeza inmediatamente y tenía demasiado miedo de mirarlo. Te romperé las piernas si vuelves a intimidar a Ever. Era la voz furiosa de Xu Lingyun desde el interior de la cabaña, y sonaba como si estuviera llegando al límite máximo de su paciencia. Sabiendo que un hombre sabio sabía que no debía pelear cuando las probabilidades estaban en su contra, Fan Xin tomó su velocidad hacia el exterior del valle y le gritó en voz alta. Tal pretensión. Solo mírame dormir contigo un día. En cualquier caso, Fan Xin había logrado poner sus manos en una píldora fractura del nivel y era bastante alegre, y cantó una canción ligera antes de regresar a la cumbre nube oculta. Después de llegar a la entrada de la cumbre, sin embargo, había 2 discípulos de la cumbre, y ambos se escondieron sorprendidos cuando vieron a Fan Xin. Fan Xin al principio simplemente pensó que estaban intimidados por sus hazañas gloriosas, sin embargo, al entrar, pudo sentir que algo andaba mal. En lugar de los saludos habituales de todos, todos parecían ser cautelosos con él. Fan Xin estaba afortunadamente de buen humor hoy, así que no le importó todo eso y se dirigió a su casita tan pronto como pudo. ¿Eres Fan Xin? Preguntó alguien con frialdad justo cuando Fan Xin estaba a punto de entrar en su casa. Era uno de los 2 hombres que salían de las sombras cercanas, y mientras Fan Xin miraba hacia arriba, descubrió que ambos tenían caras desconocidas y estaban en el 2º nivel de cultivo. ¿Quién más sería tan guapo? ¿Qué quieres? Preguntó impaciente Fan Xin, queriendo regresar a su casa. Uno de los hombres se movió frente a Fan Xin y habló con una leve sonrisa, no hay prisa. Estamos aquí en nombre de Senior Xuanzao. Él preparó una comida para ti en el bosque de bambú púrpura. Por favor, ven con nosotros. ¿Men Xuanzao? ¿Qué quiere ese bastardo al invitarme a beber con él de repente? Fan Xin estaba ligeramente perplejo, pero su mirada se puso rígida. A menos que haya adivinado algo. Parecía que debido a la espada de fuego dorado 9 serpientes, incluso Men Xuanzao había empezado a sospechar de él. De hecho, los pensamientos de Fan Xin eran bastante acertados. Todos los discípulos de la secta externa sospechaban que Fan Xin estaba relacionado con el bandido del mercado negro, ya que se lo había visto usando la espada de fuego dorado 9 serpientes frente a todos. Los discípulos ordinarios no se atrevían a actuar bajo sospecha a plena luz del día por temor a sus relaciones con Men Xuanzao y Senior Hermana Lingyun, pero sucedió que este rumor había llegado finalmente a los oídos del propio Men Xuanzao. Cuando Men Xuanzao escuchó por primera vez el rumor, solo se había reído de él como imposible. Al fin y al cabo, Fan Xin había sido quien le había regalado el polvo esencia de mineral. Mientras dormía en el rumor por unas noches más, sin embargo, comenzaron a surgir sospechas en la superficie. Estaba el hecho de que Fan Xin no había querido una sola piedra espiritual a cambio del polvo, lo cual era un acto inusual incluso si alguien quería su protección.
Además, el momento del bandido del mercado negro fue demasiado perfecto. PTH 062. ¿A dónde se fue Fan Xin? Cuando Meng Xuanzao derrotó a Liu Feng para obtener el nombre del bandido del mercado negro, Liu Feng había estado tan seguro de que Fan Xin lo había incriminado, incluso después de la tortura física. En ese momento, Meng Xuanzao descartó la idea de que tuviera algo que ver con Fan Xin y creyó que era Liu Feng quien estaba tratando de incriminar a Fan Xin, y Meng Xuanzao había decidido aumentar la intensidad de los golpes con la esperanza de atraparlo para revelar la verdad como resultado. Meng Xuanzao no había esperado que Liu Feng no durara ni siquiera un par de rondas de estas palizas, y, sin otra opción, se vio obligado a destruir el cadáver y borrar todas las huellas de Liu Feng de la secta, para hacerlo como si el hombre nunca haya existido en primer lugar. Después de todo, golpear a un discípulo de la secta externa hasta la muerte no era algo honorable ni algo de lo que enorgullecerse, y mucho menos si se debía a una disputa privada. Tales incidentes no fueron poca cosa dentro de la secta, y aunque la secta no declaró claramente que estaba en contra de las reglas para que los demás discípulos pelearan unos con otros, no permitieron que los discípulos más privilegiados abusen de su estatus en los menos privilegiados. Tal cosa fue vista como competencia desleal. Si Meng Xuanzao fuera descubierto por la secta, le esperarían graves consecuencias. El tío de Meng Xuanzao había decidido que el incidente ya había ido demasiado lejos y le ordenó detener inmediatamente cualquier investigación. Como Meng Xuanzao ya había caído presa del misterioso bandido, solo podía culparlo por su mala suerte y admitir su derrota. Si el incidente aumentara aún más, podría causar más problemas de los necesarios. A falta de mejores opciones, Meng Xuanzao tuvo que contener a la fuerza su ira y dejar ir el asunto, aunque de mala gana. Este incidente casi había sido olvidado hasta que escuchó las noticias sobre la espada de fuego dorado 9 serpientes que Fan Xin había usado, lo que le hizo pensar en cuanto a las especulaciones sobre el bandido del mercado negro. Meng Xuanzao solo sabía que usó una botella de tabaco que liberó un poderoso smog y en realidad no vio al hombre usar la espada de fuego dorado 9 serpientes. Solo había sido Ou Qin quien confirmó que la espada utilizada por el bandido era efectivamente el arma perdida. Sin más pistas, Meng Xuanzao solo pudo basar sus suposiciones en eso. La espada de fuego dorado 9 serpientes, las palabras de Liu Feng contra Fan Xin, la primera persona en conocer el paradero del polvo esencia de mineral después de haber sido entregado, todas estas cosas apuntaban a Fan Xin. Había causado que Meng Xuanzao volviera a tener dudas. Quizás Liu Feng tenía razón. ¿El verdadero bandido del mercado negro estaba relacionado con Fan Xin? Tal vez la fuente de la información filtrada no era otra que Fan Xin. Quizás el propósito detrás del bandido del mercado negro mencionando a Liu Feng por su nombre era precisamente enmarcar a Liu Feng en nombre de Fan Xin. Tanto inconsistencia y evidencia causaron que Meng Xuanzao sospechara de Fan Xin. En el fondo, Meng Xuanzao no creía que Fan Xin fuera el bandido del mercado negro, pero sí creía que había una gran posibilidad de que Fan Xin conociera la verdadera identidad del bandido. Debido a esto, decidió que aprovecharía a Fan Xin para un nuevo interrogatorio, incluso si eso significaba que tenía que usar el castigo físico para forzar la verdad. El único problema era que, a pesar de que su tío lo apoyaba desde atrás en la secta externa, no se atrevió literalmente a aprovecharlo mediante el uso de la fuerza. El único método era pedirle a alguien que le invitara un trago. Una vez que Fan Xin estuvo allí, lo que sucedió después sería asunto suyo. Además, por el bien de llegar al bandido del mercado negro, Meng Xuanzao ya había matado a Liu Feng. No importaría mucho más, incluso si Fan Xin fuera agregado también. ¿A Meng Xuanzao le gustaría invitarme a tomar algo? Estoy demasiado ocupado en este momento, tal vez otro día. Naturalmente, Fan Xin no quiso irse, y se rió mientras se movía para abrir la puerta de su cabaña. Oye, chico, ¿entonces quieres jugarlo de la manera difícil, eh? El otro hombre habló con un tono helado antes de que ambos hombres se acercaran a Fan Xin, con los brazos cruzados y las miradas frías. Se les había ordenado tomar a Fan Xin por coerción si él rechazaba la invitación, ya que el rechazo significaba que no era improbable que fuera culpable de algo. Ambos hombres estaban en su segundo nivel, por lo que creían que derribar al primer nivel de Fan Xin sería un paseo por el parque. De todas las personas que presenciaron la batalla en la cumbre nube oculta, nadie sospechaba nada más complicado que lo que habían visto. La espada voladora de Lin Qingsue contra la espada de fuego dorado 9 serpientes.
Nadie había visto su pelea dentro de la cabaña de madera, e incluso el uso de atrapar al dragón controlando a la grulla no había sido detectado, ya que era invisible a simple vista y la mayoría de los discípulos de la secta externa no tenían idea de tales habilidades. Era natural que nadie pudiera adivinar el verdadero nivel de cultivo de Fan Xin. Incluso Meng Xuanzao creía que Fan Xin sería, como máximo, el compañero del bandido del mercado negro en lugar del propio bandido. Oh. Fan Xin tenía una sonrisa astuta en su rostro, como si algo haya atraído su interés. Los miró a ambos de la cabeza a los pies. ¿Qué estás mirando?, preguntó el mismo hombre de antes en un tono frío. Con una sonrisa en su rostro, Fan Xin inesperadamente le dio una fuerte bofetada en la cara. Con solo el 30% de la fuerza total de Fan Xin, el desprevenido hombre fue enviado al suelo justo antes de que Fan Xin saltara hacia atrás y extendiera sus 5 dedos delante de él. Una fuerza invisible de aire envolvió al otro hombre, tirando de él hacia Fan Xin lo suficientemente cerca para poder patearlo. En un abrir y cerrar de ojos, los dos hombres del segundo nivel fueron golpeados en el suelo. Ni siquiera habían tenido tiempo de sacar sus espadas voladoras. ¿Quién diablos obliga a alguien a aceptar una invitación para tomar una copa? Bastardos, regresan y díganle a Meng Xuanzao que yo, su abuelo, iré a verlo mañana. Numerosas personas dentro de la cumbre observaron en silencio, y algunos incluso parecían ansiosos por intentar conseguir a Fan Xin también. Fan Xin los miró con frialdad y comenzó a hablar. Mírense un montón de basura, ¿quién más quiere probar? Luego, lanzó la espada de fuego dorado 9 serpientes al aire, haciéndola girar en círculos a su alrededor. Aquellos que se habían encontrado con la mirada de Fan Xin se encogieron de miedo. Aunque hubo quienes originalmente querían ayudar a Meng Xuanzao a atrapar a Fan Xin, estos fueron solo pensamientos fugaces, ya que no valía la pena ofender a Senior hermana Lin Yun por el bien de Meng Xuanzao. No valía la pena el intercambio, por lo que se hizo mucho más fácil simplemente fingir que nada había sucedido. Incluso Eisan tenía tales pensamientos. De hecho, incluso mientras miraba desde su casa, Eisan había querido detener a Fan Xin cuando este último comenzó a abandonar la cumbre. No fue hasta que Fan Xin desapareció en la distancia que Eisan soltó un largo y exhausto suspiro y se sentó en el suelo. Bueno, como dice el refrán, cuando los inmortales chocan, los insignificantes son siempre los que sufren de ello. No puedo permitirme ofender ni a Meng Xuanzao ni a Senior hermana Lin Yun. Cuando Meng Xuanzao vio que Fan Xin había golpeado a sus hombres y huido de la noche a la mañana, se enfureció. Rompió un bambú púrpura junto a él y murmuró entre dientes. Ese mocoso se escapó. Esto demuestra que algo debería estar mal. ¿Por qué no hacer que la secta intervenga para capturarlo?, sugirió uno de sus hombres junto a él. Meng Xuanzao lanzó una mirada asesina a quien hizo la sugerencia y comenzó a regañar. ¿Tienes siquiera un cerebro? El bandido del mercado negro se llama así porque robó el mercado negro. ¿Sabes lo que es el mercado negro? No es algo por lo que puedas hacer que la secta intervenga. Y sucede que cuando él me robó, no usó la espada de fuego dorado 9 serpientes, así que incluso no estoy seguro de si son la misma persona. ¿Qué dirá la secta cuando no haya evidencia sólida? Además, incluso si la secta encontrara al bandido a través de ese mocoso, ni siquiera obtendríamos una pista de ninguno de sus objetos robados. La única opción que tenemos ahora es encontrarlo por nuestra cuenta. Meng Xuanzao luego apretó los dientes en odio. Vayan. Buscaremos cada centímetro de toda la secta externa hasta que lo encontremos. Sus hombres se dispersaron en todas las direcciones, moviéndose de inmediato a través de todas las cumbres y valles en busca del niño. Dado que él nació como parte de la segunda generación de la secta, no muchas personas dentro de la secta externa tuvieron el coraje de ofender a Meng Xuanzao, y todos los jefes de departamento cooperaron en su búsqueda. Sin embargo, incluso después de haber buscado en todas partes, incluida la cabaña del taoísta Yu, no pudieron encontrar su paradero. Todo esto dejó una gran pregunta que pesaba en la mente de todos. Era la mitad de la noche, entonces, ¿dónde podría haber ido este chico? ¿Estaría él en el Valle Lin Yun? Preguntó de repente alguien con voz temblorosa después de recordar algo. El corazón de Meng Xuanzao se desmoronó al escuchar esto. Si el chico realmente se ha escondido en el valle personal de Xu Lin Yun, incluso él mismo se quedaría sin opciones. Xu Lin Yun era una discípula directa. Su estatus era mucho más alto que un anciano de la secta externa ordinario como su tío. Imposible. Si ese mocoso estaba realmente tan cerca de Senior hermana Lin Yun, ¿por qué no tiene ningún recurso de cultivo?
Incluso si ella le diera sus obras, sería más que suficiente para alguien de su nivel. Todavía siento que el rumor era demasiado exagerado, y su relación con Senior Hermana Lin Yun no es tan buena como la gente dice. Además, incluso si es cierto, ninguno de ustedes debe tenerle miedo a Senior Hermana Lin Yun. Deben recordar que ella es una discípula directa y son personas generalmente están extremadamente orgullosas. Siempre y cuando podamos demostrar la relación entre el mocoso y el bandido del mercado negro, es más probable que Senior Hermana Lin Yun no interfiera que mantenerse involucrada en el asunto. En ese momento, ella puede hacer todo lo posible para mantenerse al margen de todo lo que tenga que ver con el mocoso. Meng Xuanzao despejó su mente antes de continuar, lo encontraremos sin importar qué, incluso si eso significa darle la vuelta a toda la secta externa. Además, haré que alguien busque información de Senior Hermana Lin Yun para ver si realmente está allí. Meng Xuanzao estaba extremadamente enojado por todo esto, y estaba decidido a encontrar a Fan Xin incluso después de conocer a Senior Hermana Lin Yun. Para él, era de la más alta prioridad encontrar al bandido del mercado negro. Pronto, Meng Xuanzao había enviado una vez más a todos sus hombres a buscar rastros del niño, sin embargo, Fan Xin todavía no se veía por ningún lado. Todos tenían la misma pregunta. ¿A dónde fue Fan Xin? PTH 063. Para nacer de nuevo. En ese momento exacto, fuera de una cabaña de madera del campo de hierbas rango C, se veían varios jóvenes taoístas arrodillados en el suelo. Ninguno de ellos se atrevió a tomar una sola respiración profunda. Bien. Todos somos hermanos aquí, no tienen que tener tanto miedo de mí. Para decirles la verdad, tengo una cita con una taoísta femenina aquí hoy, así que bastardos mejor vigilen sus bocas y piérdanse de nuestro camino. Si alguien se atreve a decirle una sola palabra jeje, no recibiré ningún castigo incluso si mato a alguno de ustedes, ahora. Fan Xin pronunció palabras amenazantes con una sonrisa misteriosa y se sentó en la misma silla que él había favorecido en sus días de taoísta. No, puedes estar tranquilo, jefe Fan. No diremos una palabra. Wang y el resto de la tripulación temblaban de miedo. Nunca en sus sueños más locos habían esperado que el pequeño monstruo regresara a sus campos de hierbas tan pronto. Ni siquiera había pasado un año. Todos ustedes, váyanse. Tomen estos 20 taeles de oro y gástenlos en lo que quieran. No regresen hasta que hayan gastado todo. Mientras Fan Xin tiraba los taels de oro, Wang y el equipo agradecieron con entusiasmo y se inclinaron ante él antes de partir. Parece que nacieron para ser taoístas por el resto de sus vidas, después de todo. Incluso después de que les conté sobre la hierba Huajin, todavía no hay uno que haya logrado cultivar un rastro de ki. Fan Xin negó con la cabeza y suspiró para sí mismo. Fan Xin se sentó en la silla afuera de la cabaña por un día entero, y no fue hasta que la noche había caído y nadie había venido que Fan Xin entró. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la cama antes de tomar la píldora fractura del nivel en la palma de su mano, su rostro lleno de emoción. Aquí vengo, cuarto nivel con algunas respiraciones profundas, Fan Xin calmó su emoción y lanzó la píldora fractura del nivel en su boca. Al principio, todo estaba bien, y Fan Xin podía sentir que algo comenzaba a arder dentro de él unas 10 respiraciones después. Con otra exhalación profunda, notó que, en lugar de aire, su aliento se había convertido en una llama de color azul claro. Luego intentó volver a enfocarse a sí mismo mientras hacía circular ki por todo su cuerpo para disolver el perdigón, y optó por no usar la ayuda de la escritura del venerable Tai Shan espiritual y, en su lugar, le permitió disolverse a su ritmo natural. Unas respiraciones más tarde, la llama dentro de él pareció estallar repentinamente, volviéndose muchas veces más poderosa. En unos instantes, Fan Xin solo podía sentir como si se haya tragado una bola de fuego que no podía dejar de hacer erupción y reformarse. Estaba liberando una cantidad incontrolable de energía violenta mientras entraba y salía de sus meridianos, dejándola convertida en polvo y siguiéndola con una fuerza salvaje de ki que parecía nadar en cada centímetro de su cuerpo. La energía devastadora de ese fuego se combinó con la fuerza medicinal extraña pero poderosa. Todos sus meridianos fueron destruidos en pedazos en un momento, solo para reformarse nuevamente en el siguiente. A través de este ciclo continuo, la totalidad de los interiores de Fan Xin fueron destruidos y renacidos repetidamente. Para nacer de nuevo. Fan Xin sabía que esto era normal, y todo lo que podía hacer era soportarlo todo. El Dao de la cultivación fue un camino de romper el límite máximo para reconstruirse y perfeccionarse repetidamente.
Para los primeros 3 niveles de la etapa condensación de ki, se consideró como un proceso de dibujar y mantener el ki dentro del propio cuerpo y los meridianos, y luego usarlo para limpiarse y enjuagar las impurezas para acceder al máximo potencial del cuerpo. Después de que Fan Xin alcanzara la cima del tercer nivel, ese potencial físico máximo ya se había alcanzado. Su fuerza, velocidad, sentidos, resistencia y poder espiritual ya habían alcanzado el límite máximo absoluto posible para su estado actual, y no había más margen de mejora. A menos que sea capaz de avanzar en nuevos avances, no importa cuántos recursos tenga a su disposición, solo podría mantener su estado actual y su trabajo para evitar que retroceda. Esto fue cuando la píldora fractura del nivel entró en juego, para romper y luego reformarse. Usó sus potentes poderes medicinales para superar el límite de Fan Xin y reconstruir su físico para aumentar su límite de potencial. La disolución de la píldora fractura del nivel utilizaba exactamente el mismo principio de construir masa muscular, regenerando repetidamente sus interiores cada vez que se quemaban hasta convertirse en cenizas. Fue el proceso de ser bañado en fuego para renacer. Era similar al fénix, recibir nueva vida de las cenizas y acercarse más al estado de nirvana. Fue por esto que a la píldora fractura del nivel también se le llamó por otro nombre, píldora nirvana. Unas 10 respiraciones más tarde, Fan Xin podía sentir que era como una gran pieza de acero que se refina desde un furioso infierno, donde despiadadas y violentas llamas quemaban su cuerpo poco a poco antes de ser restaurado de nuevo. Sentía como si su cuerpo estuviera siendo cambiado por completo. Durante el proceso, apretó los dientes y se aferró a la tranquilidad dentro de su corazón para no interferir con el proceso lento pero tradicional. Todo esto se debió a que estudió los métodos de cómo consumir correctamente la píldora fractura del nivel, porque sabía que si no podía soportar el calor y tenía que huir de la llama, podría quemarlo de verdad. Una hora finalmente pasó. Fan Xin repentinamente abrió ambos ojos, y dentro de sus iris había un tinte de resplandor, como si una bestia hambrienta estuviera ahora dentro de su cuerpo aullando hacia el vacío. Cuando Fan Xin abrió la boca y aspiró profundamente, pudo sentir una pequeña cantidad de algo espiritual fluyendo en su torrente sanguíneo. Era ki. Ser un discípulo rango D significaba que su cuerpo no había nacido adecuado para el cultivo, y no podía sentir ni dibujar ki desde el entorno que lo rodeaba, pero ahora, todo esto había cambiado. Aunque cada respiración no aportaba una gran cantidad, todavía había un mundo de diferencia entre ahora y antes. Inhalar. Fan Xin recogió la calabaza de vino a su lado antes de tomar un gran sorbo de su vino espirituoso y activar la escritura del venerable Tai Shan espiritual, y las corrientes de Jing pronto comenzaron a extenderse en ki y disolverse en sus meridianos. Fan Xin no perdió el tiempo con vacilación y tragó todo el vino espirituoso dentro de la calabaza. Fue solo entonces que comenzó a sentir una abundancia de ki en su interior. Era una sensación que nunca antes había experimentado. Era la sensación de poder, diferente de la del tercer nivel. Era el poder de elevarlo por encima de lo mundano. Fan Xin bajó la cabeza para mirar su palma, luego de repente miró hacia arriba antes de tomar aire con la misma mano. Abruptamente, una fuerza invisible surgió, y un tarro de vino debajo de la cama de Wang voló antes de detenerse en el aire después de detenerse enfrente de él. Fan Xin soltó su pulgar y se abrió el sello del tarro, seguido por el vino que salía del tarro en la calabaza de Fan Xin, controlando la fuerza invisible a un nivel excesivamente detallado. Incluso hasta el punto en que se había llenado la calabaza, no se derramó ni una sola gota. Todo el proceso fluyó sin problemas. Ja ja ja. Fan Xin no pudo evitar soltar una risa sincera. Después de que su nivel de cultivo aumentó, su control sobre atrapar al dragón controlando a la grulla solo se había hecho más fuerte. Ahora era incluso más fluido que cuando Oukin lo había usado con él. Fan Xin incluso podría sentir que después de dominar esta habilidad, ninguna arma ordinaria podría hacerle daño. Cuarto nivel de condensación de ki era cuando un cultivador realmente podía diferenciarse de un mortal. Fue el primer paso verdadero hacia la cultivación y la inmortalidad. Fan Xin lentamente se puso de pie. Con un gatillo mental, una fuerza invisible lo hizo salir volando de la cabina de madera. Fue en el primer amanecer, y un rayo de luz violeta lo iluminó cuando su espíritu se hizo más fuerte. Swoosh. Fan Xin se estiró mientras se paraba frente a la cabaña. De repente, se le vio disparar 10 yardas hacia adelante, como una flecha, simplemente activando una pequeña cantidad de ki debajo de sus pies. Podía sentir que había un flujo constante de poder dentro de él, y su cuerpo era tan ágil.
Era como si pudiera viajar a la velocidad de la luz, levantar piedras de 1.000.000 de libras. Podía sentir que era posible para él volar. De hecho, Fan Xin en realidad podría volar. Después de que se precipitó a unos 200 metros de distancia, cruzó un barranco y levantó el pie para dar un salto. No le costó mucho cruzar, y una vez que vio que estaba a punto de aterrizar, agarró su anillo de almacenamiento de su cola de caballo y liberó la espada de fuego dorado 9 serpientes. Inmediatamente pisó la espada, usándola como un punto de apoyo para dar otro salto en el aire. La espada bajó un poco al ser pisado, y siguió detrás de él bajo su control. Una extensión interminable de campos de hierba se extendía debajo de él, con la mayoría de ellos cubiertos de flores de color amarillo claro. Vista de lejos, una escena así apareció como un océano de flores amarillas, y Fan Xin se movía sobre este océano como un pájaro mientras saltaba de un lugar a otro con rapidez y ligereza. A su lado, como un leal sirviente, estaba la espada de fuego dorado 9 serpientes, y se colocaría en el lugar correcto para ofrecer otro impulso en el aire en el preciso momento en que lo necesitara. Las 9 serpientes doradas rodearon, bailaron y giraron alrededor de Fan Xin, como 9 guardianes que cuidan a su joven maestro. Jaja, la sangre de Fan Xin hervía mientras se reía con el suave viento soplando en su dirección. ¿Es esto lo que se siente para los cultivadores reales al volar a través de las tierras? Miró hacia el cielo con anticipación. Tal vez algún día pueda romper con las restricciones de la tierra, alcanzar los 9 cielos y entrar en el reino de las estrellas. En su nivel actual, Fan Xin apenas podía mantenerse en el aire mediante la ayuda externa, como su espada voladora y ki. No era verdaderamente volador, aún así. Parece que todavía tendré que aprender algunas habilidades y técnicas más de la secta, o de lo contrario sería imposible incluso con niveles más altos de cultivo. Fan Xin finalmente se detuvo cuando pisó la rama de un árbol, las 9 serpientes doradas volviendo a la espada antes de que regresaran al anillo de almacenamiento. Es hora de la secta interna. Fan Xin pensó para sí mismo mientras miraba hacia la dirección de la secta, su mente recordaba lo que su segundo tío le había advertido una vez antes. Cuando una persona recién llega a un lugar, siempre encontrará algún problema de algún tipo, como ser intimidado. Es decir, a menos que esa persona sea más despiadada de lo que son para que los demás realmente tengan algún tipo de aprehensión. Fan Xin entrecerró los ojos y sonrió fríamente para sí mismo. Como alguien está detrás de mí, los usaré para dar un ejemplo a cualquier persona que tenga la misma idea. PTH 064. Iniciando una visita. Meng Xuanzao tenía hombres buscando a Fan Xin toda la noche, y ni siquiera el alba fue suficiente para hacer que se detuvieran. Sentado en el bosque de bambú púrpura, Meng Xuanzao había estado bebiendo tranquilamente el vino solo, sus ojos se tiñeron de un color rojo sangre profundo. Era dentro de este bosque que había sido robado por el bandido del mercado negro. Fue en este bosque donde perdió la cara y se convirtió en un hazmerreír en medio de su pequeño círculo de amigos de la secta externa. Todos dentro del círculo se habían estado burlando de cómo no solo le habían quitado el polvo esencia de mineral, sino incluso sus propios ahorros. Estas circunstancias le dieron otra razón para odiar a este bandido del mercado negro con pasión. A pesar de que Liu Feng no fue capaz de recibir más de unas palizas antes de morir, las heridas internas que Fan Xin había infligido no fueron las únicas culpables. La ira de Meng Xuanzao hizo que las palizas fueran excesivamente duras. Con tanto odio, incluso si Fan Xin fuera tan cercano a Senior hermana Lin Yun como implicaban los rumores, Meng Xuanzao aún quería correr el riesgo. Juró encontrar a Fan Xin y forzar los detalles de este bandido del mercado negro del niño. A la hora del almuerzo, sus hombres habían regresado gradualmente de cada punto de búsqueda sin más noticias, haciendo que Meng Xuanzao golpeara la mesa de piedra con el puño y apretara los dientes con furia. Nada sobre él ayer, nada sobre él hoy. ¿Podría haber dejado ya la secta? Pero les pregunté a los guardias. ¿Por qué estás tan enojado, hermano Meng? El niño no puede esconderse para siempre. Si realmente ha decidido no mostrarse, aún podemos usar nuestras conexiones dentro de la secta para expulsarlo. Si todavía elige no mostrarse, se convertiría en motivo de expulsión y le daríamos el título de traidor a la secta. No habría muchos lugares donde pudiera esconderse después de todo eso. La oradora había sido una joven mujer de pie junto a Meng Xuanzao, con un vestido amarillo pálido adornando su cuerpo y el desdén llenando su rostro. Dentro del lugar de descanso del bosque de bambú púrpura había una mesa cuadrada de piedra con 6 herramientas de piedra dispuestas a su alrededor, una de ellas sentada con una hembra y otras 2 con un macho.
Todos parecían tener la misma edad que Men Xuanzao, y sus niveles de cultivo eran muy similares. La gente de este grupo todos compartían el mismo círculo de amistad que Men Xuanzao, y todos ellos tenían algún tipo de conexión dentro de la secta, y por supuesto estas conexiones eran todas con personas como los ancianos de niveles más bajos. Las aves de una bandada de plumas juntas, por lo tanto, no fue una sorpresa que todos los amigos de Men Xuanzao tuvieran antecedentes similares. Alrededor del grupo estaban aquellos que estaban dispuestos a hacer recados con la esperanza de recibir protección y recursos para el cultivo. Los que estaban bajo la influencia de Men Xuanzao claramente no habían sido suficientes para cubrir a la secta entera por sí solos, y, a pesar de sentirse avergonzado, todavía se había visto obligado a pedir ayuda a dos de sus amigos. Men Xuanzao obviamente no estaba tan calmado como la joven, y continuamente perdió la compostura frente a todos. Golpeó la mesa una vez más antes de girar repentinamente a su izquierda. Yu Sanliang, ¿realmente no sabes dónde se esconde el mocoso? Al lado izquierdo de la mesa de piedra y sentado en el suelo había un hombre gordo y tembloroso. El regordete taoísta Yu, el único amigo de Fan Xin en la secta externa. Lo habían traído para interrogarlo, pero todavía no lo habían tocado. Dado que existía la posibilidad de que Fan Xin estuviera cerca de Senior Hermana Lin Yun, no se atrevían a excederse con ninguno de los hombres de Fan Xin, por las dudas. De hecho, incluso si fueran a encontrar a Fan Xin, a menos que pudieran confirmar con certeza y evidencia de que tenía una relación con el bandido del mercado negro, tampoco se atreverían a usar ninguna fuerza física sobre Fan Xin. No muchas personas tendrían el coraje de ofender a Xu Linyun, ni siquiera los tíos o miembros de la familia que apoyaban a personas como Men Xuanzao. Después de que Men Xuanzao volteara su cabeza, el regordete taoísta se relajó un poco. Como cuestión de hecho, Yu ya había adivinado un posible escondite y solo había fingido no saber nada. Basado en su yo habitual, lo más inteligente que podía hacer ahora era vender el posible paradero de Fan Xin por su propia seguridad, pero el regordete taoísta había decidido no hacerlo. La primera vez que Yu quiso cortar sus lazos de amistad fue después de que Fan Xin apuñaló a Liu Feng. El taoísta había tenido miedo de represalias, y sin embargo, a pesar de sus preocupaciones, Liu Feng había quedado postrado en cama durante los siguientes 2 meses, y Yu mismo había terminado con 2 piedras espirituales adicionales. La segunda vez que Yu quiso cortar sus lazos de amistad fue después de que Liu Feng convenciera a Hou Qing de llevarse a Fan Xin para la misión de talismán de trabajo. Durante ese tiempo, había sido torturado durante un buen medio mes, mientras que a Fan Xin se le consideraba tan bueno como muerto. Sin embargo, 2 semanas después, no solo Fan Xin había regresado vivo y sano, sino que Liu Feng había muerto, Eishan se había dejado intimidar por nada más que un bebé, y Fan Xin se había convertido en el amigo de Senior Men Xuanzao. Yu incluso terminó recibiendo 10 piedras espirituales adicionales como bonificación. También hubo un momento en la cumbre nube oculta cuando Lin Qingsue buscó su venganza. Normalmente hablando, esto le haría huir y distanciarse tanto como pudiera, ya que nadie quería ofender a alguien del Valle Qingxia. Y, sin embargo, en un giro del destino, Fan Xin logró reclamar algún tipo de relación cercana con Senior Hermana Lin Yun. El regordete taoísta decidió que ni siquiera pensaría en cuántas cartas de triunfo adicionales había escondido Fan Xin, y creyó que alinearse con Fan Xin, incluso si le valiera otra paliza, al final valdría la pena. Incluso podría terminar con 100 piedras espirituales si pudiera soportarlo hasta el final. Desde que me uní a la secta, yo, Yu Sanliang, siempre busqué suerte y evité la calamidad. Aunque sonreía a los que tenían poder y lamía muchas botas, todavía no era nadie. Pero después de entablar amistad con ese pequeño bastardo de un imán de problemas, en realidad comencé mi camino hacia la riqueza. Si este es un amigo que seguro me quedaré. El regordete taoísta una vez más reforzó sus propios pensamientos. Lo más importante de todo era que creía que, dado que existía una relación de parentesco entre Fan Xin y Senior Hermana Lin Yun, este incidente también cambiaría. Cuando el sol del mediodía alcanzó su pleno resplandor, la furia de Men Xuanzao también se había desbordado y ya había terminado con algunas bebidas. De repente, alguien corrió rápidamente hacia él mientras jadeaba a la vez que señalaba con gran pánico hacia las afueras del bosque de bambú púrpura. Al ver esto, Men Xuanzao se deleitó. ¿Lo has encontrado? Todos los demás mostraron interés mientras miraban al discípulo. El gordo taoísta, por otro lado, cerró los ojos y lloró. El discípulo tomó un poco más de aliento. Él vino aquí solo.
Meng Xuanzao estaba tan sorprendido que necesitó unos momentos para reaccionar a lo que acababa de escuchar. ¿Vino aquí solo? Jaja, señor Xuanzao, debes estar de muy buen humor para invitarme a tomar algo. En ese momento, una voz se elevó desde donde el discípulo había estado señalando. Venía de una pequeña figura que se pavoneaba hacia la mesa de piedra, con sus manitas dobladas detrás de su espalda, mientras una sonrisa se asentaba en su rostro, como si estuviera sin cuidado en el mundo para nadie presente. La primera persona que vio Fan Xin cuando se acercó fue el regordete taoísta e inmediatamente exclamó: ¿Por qué estás en todos lados? El regordete taoísta se sintió tan agraviado que casi derramó lágrimas. ¿No tienes vergüenza? ¿No es todo culpa tuya? La confirmación de que el regordete taoísta no había sido perjudicado de ninguna manera causó que la actitud de Fan Xin se relajara, antes de dirigir una fría mirada hacia los que estaban sentados alrededor de la mesa de piedra. Solo tengo un amigo aquí dentro de la secta. ¿Por qué lo invitaste? Preguntó en tono neutro. La primera reacción de Meng Xuanzao al ver a Fan Xin fue enojo, pero su educación le permitió presionar tales sentimientos mientras gruñía. Para invitarte, por supuesto. Envié a mis hombres a su cabaña para invitarte ayer, pero en lugar de aceptar mi invitación, los heriste y luego los dejaste solos. Te he estado buscando toda la noche. ¿Dónde fuiste? Los intercambios educados y las bromas, incluso si eran superficiales y falsas, eran la norma, y sin embargo, Meng Xuanzao se los había saltado para interponerse directamente en el interrogatorio. Parecía como si realmente haya acumulado mucha rabia en el tiempo desde entonces. Fan Xin inclinó la cabeza y lanzó una rápida mirada a Meng Xuanzao antes de sonreír y sentarse en uno de los taburetes de piedra vacíos. No lo menciones. ¿Incluso les preguntaste a esos perros tuyos qué hicieron? Les dije que estaba ocupado ayer y vendría a unirme a ustedes hoy para tomar vino, pero esos dos murciélagos ciegos querían apoderarse de mí por la fuerza. Me enojé, así que decidí enseñarles una pequeña lección. ¿Hay algún problema con eso? Meng Xuanzao no esperaba que Fan Xin contestara sus preguntas correctamente y se quedó estupefacto. Con una ligera sacudida de su cabeza, continuó su interrogatorio: recuerdo que Junior Fan está en el primer nivel, ¿verdad? ¿Cómo te las arreglaste para hacer esto a dos discípulos de segundo nivel? Según ellos tu fortaleza definitivamente no pertenece al primer nivel. La mirada pesada de Meng Xuanzao se enfocó en la cara de Fan Xin mientras hablaba. Fue solo Po Shulinyun que tuvo que mantener el barniz de cortesía al tratar de forzar al niño a incriminarse a sí mismo. Necesitaba una excusa clara si quería forzar al bandido del mercado negro a salir de Fan Xin por la fuerza. Sin embargo, Fan Xin no parecía muy preocupado y siguió sonriendo. Sí, estuve en el primer nivel hace un mes, pero todavía estoy en el primer nivel ahora. Meng Xuanzao abrió los ojos. ¿Tú? Fan Xin se rió. Para ser sincero, cuando volví del monte Miasma hace un mes, ya estaba en la cima del segundo nivel. Ahora que ha pasado un mes, ya he pasado al tercer nivel. Esos dos perros tuyos realmente no fueron suficientes para que yo los mire. Al escuchar esto, y mucho menos a Meng Xuanzao, la atención de todos se centró en Fan Xin de inmediato. La mayor cantidad de sospechas se basaba en la velocidad a la que Fan Xin había estado mejorando sus niveles de cultivo. Originalmente iban a interrogarlo mucho sobre por qué y cómo había logrado aumentar sus niveles tan rápido, sin embargo, ninguno de ellos había esperado que lo admitiera tan fácilmente y tan pronto. Daba la sensación de usar un golpe potente y constante, sin embargo, se deslizaba sin efecto. ¿Cómo hiciste esto? Esta vez, fue un hombre de cara oscura sentado al lado de Meng Xuanzao quien hizo la pregunta. Fan Xin continuó sonriendo. Creo que puedo decirles a todos ustedes ahora. Cuando estaba en el monte Miasma, encontré una hierba espiritual de aspecto extraño con 3 hojas y 2 flores en un solo tallo. Estaba siendo custodiada por una pitón gigante que Oukin mató, pero no vio la hierba y yo la tragué. Entonces, y fue doloroso, te digo, tuve que convertir toda su energía en ki para mi propio uso, y pude mejorar tanto en una noche como resultado. Para llegar a donde estoy hoy, diría que todo será gracias a esta extraña hierba. Mentiras. Gritó Meng Xuanzao e inmediatamente se levantó. ¿Crees que no tengo sentido común? No hay tal hierba espiritual que puedas tragar sin refinar o elaborar píldoras. Incluso si lo haces, encontrarás todos tus meridianos rotos por la fuerza ingobernable de la esencia contenida en tu interior, y mucho menos aumentarás tu nivel de cultivo. Todos los demás tenían el mismo pensamiento. Todos miraron a Fan Xin con sospecha.
Estaban preparados para usar la fuerza si creían que la próxima respuesta de Fan Xin tenía incluso una sola inconsistencia. PTH-065. Imperioso. Fan Xin ignoró la intención asesina en las palabras dirigidas a él y miró a Meng Xuanzao con desdén. De todas las hierbas maravillosas y misteriosas del mundo, ¿cuántas conoces? Preguntó con voz tranquila. Meng Xuanzao una vez más se quedó sin palabras. Tenía la misma sensación que antes, que su ataque se había deslizado sin ningún daño. Fue exactamente como dijo Fan Xin. Se rumoreaba que había cientos de miles de hierbas espirituales en este reino, y las que se habían registrado solo constituían una porción muy pequeña de ellas. No importa cuán bien leída o conocedora sea una persona, nadie podría decir que podría reconocer todas y cada una de las hierbas. Además, todas las hierbas espirituosas tenían diferentes efectos, y era imposible decir con certeza que no había al menos una de ellas que se pudiera comer cruda. Entonces, ¿por qué mentiste acerca de tu nivel después de regresar del monte Miasma? Mi tío tampoco escuchó nada sobre esta hierba. Meng Xuanzao no se detuvo en el tema de la hierba mucho más, y empujó sus preguntas hacia adelante. Sus deseos fueron bastante divididos. Una parte de él quería capturar a Fan Xin de inmediato y hacer que lo interrogaran con la pena de muerte, mientras que otra parte de él temía su relación con Senior hermana Lin Yun y las consecuencias si recurría a la fuerza. Por ahora, lo mejor que podía hacer era ver si podía extraer algo, cualquier cosa sospechosa, de Fan Xin. Fan Xin se rió de la pregunta de Meng Xuanzao. Eso fue simplemente porque los efectos residuales de la hierba no habían desaparecido por completo todavía. Quién sabe si alguien habría babeado detrás de mí y me habría usado como materia prima para la fabricación de píldoras malvadas. Para decirte la verdad, esa hierba era realmente algo. Pude sentir que estaba constantemente rodeado por este cálido y abundante ki, y refinar incluso una pequeña porción de él aumentó mi cultivo en gran cantidad. Incluso siento que la cantidad de hierba que he absorbido hasta ahora no es ni siquiera la cuarta parte de su potencial. El cuento de Fan Xin con la hierba misteriosa se basó en sus experiencias reales con el núcleo demoníaco. Después de haber experimentado sinceramente tal prueba, no necesitó fabricar nada. Incluso Meng Xuanzao comenzó a creer sus palabras, y el resto de ellos fueron vistos asintiendo ligeramente con la cabeza en señal de aprobación. Si una persona realmente no ha experimentado tal cosa, no podría describirla con tanto detalle y emoción. ¿El mocoso tuvo tanta suerte de encontrar una hierba tan misteriosa? Esta era la idea de todos los presentes. Algunos estaban celosos de haber recibido tal fortuna, mientras que otros deseaban experimentarlo envidiosamente. Los cultivadores generalmente creían en el destino y la fortuna. Casi todos creerían que si un cultivador encontraba una hierba rara, un tesoro misterioso o una cueva abandonada de un cultivador alguna vez poderoso, todo se consideraba como la bendición de la buena fortuna. A pesar de esto, los presentes todavía tenían dudas sobre Fan Xin y su buena suerte. No todos los días alguien podía ser tan afortunado. Sin embargo, esta era la respuesta que Fan Xin había dado, por lo que no había ninguna justificación para un nuevo interrogatorio. Incluso si juraban que Fan Xin mintió, ¿qué más podrían hacer si Fan Xin continuara contando la misma historia acerca de la hierba? Se detendrían en este único asunto y solo perderían el tiempo. Esto no era lo que Meng Xuanzao había planeado. Al ver el estado de confusión de Meng Xuanzao, el hombre de cara oscura junto a él preguntó en voz baja. Tengo una pregunta, pequeño Junior Fan. Escuché que tienes una espada voladora de grado medio llamada la espada de fuego dorado 9 serpientes. ¿Es eso cierto? ¿Sí? Fan Xin asintió sin vacilar. Formó un sello con su mano, y un rastro de luz dorada y desconcertante comenzó a desmoronarse, rodeado por 9 pequeñas serpientes. Una buena espada de hecho. Junior Fan, ¿de dónde sacaste esta espada? Preguntó lentamente el hombre de cara oscura después de ver el arma. Fan Xin se rió. Comprado en el mercado negro. Solo me costó 30 piedras. El hombre de cara oscura ahora tenía una leve sonrisa colgando de la esquina de sus labios. ¿Una espada como esta por solo 30 piedras? Junior Fan no sintió que esto fuera extraño en absoluto. Fan Xin puso los ojos en blanco ante el hombre de cara oscura antes de encontrarse con sus ojos directamente. ¿Dejarás de andarse por las ramas? Cuando vi la espada, inmediatamente supe que debía tener algún tipo de origen sombrío, pero ¿y qué? No es que el mercado negro en sí no sea sombrío. ¿Y qué? ¿No me estás permitiendo comprar cosas sospechosas ahora?
Vamos a cortar toda la porquería y déjame preguntarte esto. Si tú fueras el que se topara con una espada por 30 piedras, ¿la comprarías? La pregunta retórica de Fan Xin dejó al hombre de rostro oscuro con una sonrisa amarga. De hecho, él tampoco habría permitido que pasara si consiguiera un trato así. Cualquiera que pudiera pagar las 30 piedras probablemente la habría comprado, y solo los idiotas no aprovecharían un intercambio tan bueno. La única pregunta era, ¿realmente el chico compró la espada del mercado negro? Esta vez, fue Meng Xuanzao quien interrumpió la conversación. ¿Sabías que la espada había estado originalmente en manos del bandido del mercado negro? Incluso si fuera del mismo emperador de todos los cielos, la habría comprado. ¿A quién le importa si fue el bandido del mercado negro o el bandido del mercado blanco? Fan Xin se rió. Meng Xuanzao podía sentir que Fan Xin se presentaba de manera bastante diferente ahora comparado con la manera obediente y educada de hace un mes. Las palabras de Fan Xin ahora eran dominantes con una agresividad que no les permitía llegar muy lejos con sus preguntas. Meng Xuanzao quería enojarse y maldecir, pero la amenaza potencial de Senior Hermana Lin Yun hizo que él solo pudiera tragar su descontento. Junior Fan, vamos al grano. Dentro de la secta externa, ha habido un rumor que dice que estás conectado con el bandido del mercado negro. ¿Es esto cierto? Preguntó suavemente una joven con un vestido amarillo claro, rompiendo su silencio. Echó un vistazo a Fan Xin. ¿Y quién ha estado diciendo eso? Fan Xin respondió de manera lenta y significativa. La mujer vestida de amarillo ocultó rápidamente su sorpresa y se conformó con una sonrisa amable. ¿Importa quién lo dijo? Por supuesto. Voy a follar a las 18 generaciones de sus antepasados. Fan Xin maldijo en voz alta. Todos estaban aturdidos. Nadie había pensado que pronunciaría palabras tan viles tan abruptamente. ¿Por qué estás tan furioso, Junior Fan? Meng Xuanzao había sido la primera persona en albergar tan fuertes sospechas hacia Fan Xin y su asociación con el bandido del mercado negro. Se podría decir que las maldiciones fueron un ataque dirigido hacia él. Fan Xin lentamente cruzó sus piernas ante eso. Bueno, alguien obviamente me enmató. ¿Por qué no debería estar furioso? Meng Xuanzao sonrió. Para decirte la verdad, yo fui el que más sospechó de ti. ¿Oh? Fan Xin fingió mirar a Meng Xuanzao con sorpresa antes de torcer los labios en una sonrisa significativa. Entonces creo que voy a follar las 18 generaciones de tus antepasados. ¡Pam! Meng Xuanzao golpeó su puño contra la mesa de piedra con una fuerza poderosa, su furia finalmente se encendió. ¡Maldito perro! ¿Cómo te atreves a maldecirme? El hombre de cara oscura se levantó apresuradamente para evitar que Meng Xuanzao fuera más lejos antes de mirar a Fan Xin. Cálmate, Senior Meng. ¿Qué tal si hacemos esto? Dinos por qué has estado sospechando de Junior Fan, y todos podemos discutir esto juntos. Sin apartar ni un centímetro de su mirada de Fan Xin, Meng Xuanzao dio su respuesta. Ese día, el bandido del mercado negro apareció justo después de que recibí el polvo esencia de mineral de ti. ¿No crees que esto es demasiado una coincidencia? Y cuando me robó limpio, reveló el nombre Liu Fen, revelando que él era la fuente de la información. Pero Junior Fan, si recuerdo bien, has tenido rencor con este Liu Fen, ¿verdad? Ahora que todo estaba a la vista, todas las miradas aterrizaron de nuevo en Fan Xin mientras esperaban su explicación. A Fan Xin no le importó y le sonrió. Por supuesto que hay un resentimiento entre nosotros. Fui usado como cebo vivo por ese bastardo de Ruqin, todo por culpa de Liu. De hecho, después de que nos separamos ese día, me encontré con él y tuvimos otra pelea. Iba a regresar y darle una buena lección al día siguiente, pero por alguna razón, ha desaparecido desde entonces. Qué lástima que Fan Xin de repente pausó su discurso como si recordara algo, antes de soltar un fuerte grito. Dios mío. Senior Meng, ¿era eso? Meng Xuanzao interrumpió con palabras frías. Así es, fui yo. Quería preguntarle sobre el bandido del mercado negro, pero juró que lo habías incriminado. Junior Fan, ¿cuáles crees que sean las probabilidades de que eso ocurra? Como sorprendido, Fan Xin abrió los ojos mientras miraba a Meng Xuanzao. Meng Xuanzao, el hombre de rostro oscuro y la mujer vestida de amarillo, todos miraron hacia Fan Xin. Todos creían que finalmente estaba atascado y que ya no podía responder. Sin embargo, después de momentos de shock, Fan Xin traicionó esa expectativa de silencio. Liu nunca regresó después de nunca lo volverás a ver, respondió Meng Xuanzao, intencionalmente tratando de aplicar más presión. Fan Xin se sorprendió aún más. ¿Fuiste tú? Meng Xuanzao dio una sonrisa escalofriante.
Está bien. Para encontrar al bandido del mercado negro, envía a Liu Feng a visitar al rey Yama. Ahora que he oído hablar de ti y de tu relación con el bandido Junior Fan, ahora depende de ti si nos dices o no lo que queremos saber sobre ese bandido. El significado detrás de sus palabras era claro. Si Fan Xin protegía al bandido del mercado negro, a Meng Xuanzao no le importaría que compartiera el destino de Liu. Los ojos de Fan Xin se ensancharon aún más mientras miraba con terror extremo, mientras Meng Xuanzao todavía sostenía esa fría sonrisa llena de confianza y satisfacción. ¡Pam! Sonó un fuerte golpe, ya que ahora era el turno de Fan Xin de golpear la mesa de piedra. Meng Xuanzao, criminal. Gritó furiosamente Fan Xin antes de mostrar una mirada mortal y un tono más profundo. Has usado el castigo físico privado en un discípulo de la secta, todo por un estúpido bandido del mercado negro. ¿Quién te dio tal poder? ¿Desde cuándo la secta te permitió asesinar gente para tu propio placer? PTH 066. ¿Quién se atreve a rebelarse? Meng Xuanzao se sobresaltó y de repente recordó algo bastante importante. Con su tío apoyándolo, matar a un discípulo sin trasfondo dentro de la secta ciertamente no era un problema, especialmente cuando se hacía en privado para que nadie lo cuestionara. Dentro del mundo de los cultivadores, había muchas vidas de personas que no valían nada y, con el tiempo, todo sería olvidado. La secta aún tenía sus reglas, sin embargo, y si este asunto se convirtiera en una gran escena, no solo Meng Xuanzao estaría en problemas, sino que ni siquiera su tío podría apagar el fuego. Las gotas de sudor comenzaron a formarse en la frente de Meng Xuanzao mientras intentaba pensar en una forma de explicarse a sí mismo. Pero Fan Xin no le dio la oportunidad. Verás, puede que haya tenido un resentimiento con Senior Liu Feng y casi haya perdido la vida por su culpa, pero nunca he pensado en quitarle la vida. Los discípulos privilegiados de segunda generación realmente son algo, ¿verdad? Tomando la vida de alguien, y por nada. Una persona viva golpeada hasta la muerte, así como así. Meng Xuanzao, ¿aprendiste esto de tu tío? ¿Qué pasó con las reglas de la secta? Tales preguntas dirigidas a él causaron que Meng Xuanzao sintiera una sensación de terror. Tropezó un par de pasos hacia atrás antes de recordarse, tonterías. ¿Cuándo dije eso? Yo soy el que te está interrogando ahora mismo. ¿Cómo te atreves a tergiversar mis palabras? Ban Fan Xin estrelló un pequeño plato de jade sobre la mesa de piedra. Tengo la evidencia aquí. ¿Cuál es tu excusa? Era una placa del tamaño de una palma hecha de jade, su superficie de 1 pulgada de grosor cubierta con complejos símbolos. Esta placa de jade era un talismán de correo, otra herramienta Dharma básica del campo de cultivo, que era de bajo grado pero que tenía un uso generalizado. Su propósito también era muy simple. Después de usar una pequeña cantidad de ki para activarlo, había un cierto período de tiempo en el que almacenaría los sonidos. Algunos ejemplares de mayor calidad podrían incluso grabar imágenes. Cuando dos cultivadores estaban muy lejos el uno del otro y estaban demasiado lejos para usar un talismán de mensaje, uno de los cultivadores almacenaba su voz dentro de tal talismán de correo para luego ser entregado por un tercero al receptor. En pocas palabras, estos talismanes eran similares a las cartas, pero también hubo ciertas ocasiones en que podrían utilizarse para grabar voces de los alrededores para luego ser utilizadas como una forma de evidencia. Después de que Meng Xuanzao vio lo que Fan Xin sacó, sus expresiones faciales se volvieron distorsionadas y feas. Usó medios privados para entregar la pena capital y había enviado a Liu Feng a la muerte, algo que no podía sacarse a la luz pública. Si la secta descubriera esto, y mucho menos que lo castiguen, incluso su tío podría terminar afectado. La secta externa de la secta era vista como un lugar para medir las capacidades de cada individuo, y solo una vez que un discípulo había logrado eclipsar a la mayoría, se les ofrecería la oportunidad de unirse a la secta interna. Para eclipsar por lo general significaba tener capacidades superiores, riqueza, antecedentes, o incluso la fuerza bruta, y no se limitaba a la forma en que una persona lograba cualquiera de estas cosas. Incluso los métodos más sombríos estaban bien siempre y cuando el asunto se resolviera tranquilamente y en privado. Mientras un discípulo pudiera llegar a la cima, calificaría para la secta interna. Aunque no había límites específicos en cuanto a cómo se podrían lograr estos resultados, la secta externa no carecía de reglas no escritas. La secta podría alentar a sus discípulos a desatar su sed de sangre entre ellos, pero un discípulo que abusaba de una fuerza que no era la suya, como el caso de Meng Xuanzao confiando en su tío, era visto como inapropiado.
Si la muerte de Liu Feng fue causada por una pelea entre los dos, o incluso como resultado de un duelo a muerte, la secta podría no castigar fuertemente a Meng Xuanzao por ello. A lo sumo, recibiría el confinamiento de 1 año dentro de un lugar específico. Sin embargo, si la muerte de Liu Feng fue causada por un discípulo que abusaba de su privilegio de repartir castigos privados, incluso existía la posibilidad de expulsión de la secta. ¿Y si había evidencia de que su tío había estado involucrado en esto de alguna manera? Su tío también sería expulsado de la posición de anciano. ¿Tú has planeado esto todo el tiempo? Dame ese talismán. Gritó Meng Xuanzao, su expresión se distorsionó aún más cuando estiró su brazo sobre la mesa con la esperanza de arrebatar el talismán de las garras de Fan Xin. Fan Xin soltó una carcajada. ¿Y ahora quieres destruir la evidencia? Se levantó de un salto y apuntó una bofetada hacia Meng Xuanzao. Excedía las expectativas de Meng Xuanzao de que Fan Xin actuaría de esa manera tan rápido, y ni siquiera tenía tiempo para defenderse. Toda la fuerza de esa bofetada cayó en su rostro y, con el sonido de un ruido caótico y una violenta ráfaga de viento, Meng Xuanzao fue enviado volando hacia la espesura de los bambúes púrpuras. Swoosh. Los hombres de Meng Xuanzao estaban todos sorprendidos por la vista y nivelaron sus espadas voladoras hacia Fan Xin, pero ninguno de ellos lo atacó directamente. Incluso el hombre de cara oscura se veía ligeramente nervioso y miraba a Fan Xin con incredulidad. La fuerza de Meng Xuanzao no era baja, y tal vez sería uno de los discípulos mejor clasificados dentro de la secta externa de la secta Qingyun, sin embargo, había sido enviado volando con una sola bofetada en la cara. Pequeño perro callejero, voy a matarte. Con una cara cubierta de sangre, Meng Xuanzao estaba tan furioso que se estaba volviendo inestable. Incluso él mismo no podía creer que había sido enviado volando por este pequeño hijo de puta. Al crecer, siempre había sido favorecido por todos a su alrededor, y ni una sola vez se había visto obligado a sufrir tal humillación. Había quedado casi en lágrimas después de haber sido robado por el bandido del mercado negro en ese momento, y esta vez, con tanta gente aquí para presenciarlo, había sido abofeteado por Fan Xin. El odio y la vergüenza lo estaban llevando al borde de la locura, y se puso de pie con gran esfuerzo, listo para dar todo lo que tenía para luchar contra el niño. Sin embargo, el hombre de cara oscura agarró el brazo de Meng Xuanzao para detenerlo. El hombre de cara oscura se volvió hacia Fan Xin y habló en un tono profundo, Junior Fan, por favor perdona a Senior Meng. Debe haber estado bromeando antes. No deberías ser tan amenazante, sin embargo, y es para beneficio mutuo de todos que nos entregues el talismán a nosotros. Ese talismán era crucial para el futuro de Meng Xuanzao, y dado que las personas aquí eran del mismo círculo, no podían dejarlo deslizar justo enfrente de sus ojos. Sus palabras fueron una advertencia. Si el talismán no fue entregado, también se uniría para forzar el problema. Estás bromeando, ¿verdad? Alguien fue asesinado. ¿Cómo es esto una broma? Fan Xin rió fríamente de nuevo antes de que de repente saltara sobre la mesa de piedra. Ven y sácalo de mis manos si puedes. Mientras Fan Xin hablaba, palmeó ambas palmas y activó atrapar al dragón controlando a la grulla. Una fuerza invisible como la de un torbellino comenzó a circular alrededor de Fan Xin, y los que estaban cerca con sus espadas voladoras apuntando hacia él volaron por todo el lugar. Sus espadas voladoras escaparon a su control y volaron hacia Fan Xin en una masa de plata vibrante. Fan Xin tiró de sus brazos y soltó un fuerte aullido cuando todas las espadas voladoras aterrizaron en su abrazo, solo para que fueran arrojadas a una sola pila encima de la mesa de piedra. ¿Atrapar al dragón? Tanto el hombre de cara oscura y la mujer vestida de amarillo se sobresaltaron. Al unísono, retrocedieron más de 10 yardas con expresiones de incredulidad. Otros podrían no reconocer esto, pero sabían muy bien de qué se trataba. La habilidad que Fan Xin acababa de usar era la habilidad básica llamada atrapar al dragón controlando a la grulla o técnica gravitacional. Una habilidad que controlaba una fuerza invisible para atacar o defender. Aunque el estudio de la habilidad estaba prohibido en la secta externa, no estaba bajo el mismo tipo de control estricto que el polvo esencia de mineral. Cualquier discípulo de la secta externa que tuviera amigos o contactos dentro de la secta interna probablemente aprendería esta habilidad por adelantado. El hombre de cara oscura, la mujer vestida de amarillo y Meng Xuanzao habían progresado en esta habilidad y, a menudo, se habían reunido para practicar e intercambiar consejos. Lo que vieron hoy, sin embargo, fue una versión mucho más fuerte del atrapar al dragón controlando a la grulla de lo que nunca se habían presentado ellos mismos.
Dentro de la secta externa, nunca he visto a nadie con movimientos tan fluidos al realizar atrapar al dragón. ¿Cuál es tu nivel de cultivo? Preguntó la mujer vestida de amarillo en un tono sombrío. Tenía curiosidad, ya que era una persona bastante ingeniosa y también estaba familiarizada con varios discípulos de la secta interna que también habían practicado atrapar al dragón controlando a la grulla. Ella nunca había visto a alguien en el tercer nivel de condensación de ki demostrar tal equilibrio y poder mientras usaba la habilidad. Fan Xin se rió. ¿Quieres ver mi nivel? Claro. Mientras hablaba, lanzó una oleada de ki. Fue como una ola violenta que salpicó contra todos los que estaban presentes, e incluso forzó a la mayoría de ellos a dar un paso atrás. ¿Cuarto nivel? Él está cuarto nivel de condensación de ki. ¿Cómo podría él es tan joven, sin embargo, ya ha alcanzado el cuarto nivel? Todos miraron con inquietud, como si no pudieran aceptar tal hecho. En toda la secta externa, actualmente no había nadie que haya logrado alcanzar este nivel a excepción del chico que actualmente está frente a ellos. Había un techo de vidrio a prueba de balas entre el cuarto y tercer nivel, y todas las personas presentes estaban en el segundo o tercer nivel. No era de extrañar que el muchacho haya demostrado el coraje de venir solo. Él nunca se había preocupado por ninguna de estas personas aquí. Así que, ¿alguien todavía quiere quitarme el talismán de mis manos? Ya que Fan Xin estaba de pie sobre la mesa de piedra, ahora era una cabeza más alto que la mayoría de ellos y deslizó su mirada fríamente hacia abajo. Intimidada por su poder, la gente reunida podría verse involuntariamente dando un paso atrás. ¡Qué broma! ¿Qué tipo de discípulo de tercer nivel se atrevería a desafiar a alguien en el cuarto nivel? Tú has llegado al cuarto nivel. Maldita sea, ¿y dices que no tienes nada que ver con el bandido del mercado negro? Déjame preguntarte entonces, ¿de dónde sacaste el polvo esencia de mineral para la píldora fractura del nivel? Meng Xuanzao fue el primero en romper el silencio unos momentos después. Su expresión estaba llena de sorpresa e ira, sus ojos brillaban. De hecho, sus sospechas solo habían crecido por el hecho de que Fan Xin estaba ahora en el cuarto nivel. Una persona no podría entrar en el cuarto nivel sin la píldora fractura del nivel, pero la píldora fractura del nivel no podría fabricarse sin el polvo esencia de mineral. Si el chico no estaba conectado de ninguna manera con el bandido del mercado negro, ¿de qué otro modo podría haber tenido en sus manos el polvo esencia de mineral? PTH-067. Devuélveme mis piedras espirituales. ¿Qué tiene que ver mi polvo esencia mineral contigo? Fan Xin se sintió algo resentido, ya que originalmente había creído que mostrar su nivel de cultivación real los atemorizaría en pequeños conejos tímidos. No había esperado que Meng Xuanzao lo cuestionara aún más. Lo que Fan Xin había olvidado era que todos estos discípulos tenían amigos en la secta interna, por lo que a pesar de que su despliegue de poder les había asustado un poco, y ninguno de ellos se atrevió a pelear con él de frente para decir que realmente se había asustado solo porque había llegado al cuarto nivel sería engañoso. Con odio en su voz, Meng Xuanzao comenzó su razonamiento. La cuota para el polvo esencia de mineral es muy estricta y no se puede obtener fácilmente. Dentro de estos 2 años, a excepción de la bolsa que me obsequiaste antes, no he oído que alguien más tenga en sus manos alguno. Solo pude tocarlo apenas antes de que el bandido del mercado negro me lo quitara, pero hoy estás aquí después de haber entrado en el cuarto nivel. ¿Quieres decirme que no tiene nada que ver contigo? Fan Xin se rió de esto. La píldora fractura del nivel que consumí fue elaborada por la propia senior hermana Lin Yun. Todos los ingredientes fueron comprados por ella, incluido el polvo esencia de mineral. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con el polvo esencia de mineral que te di? Si no lo crees, puedo hacerte una promesa en este momento. Si he dicho una sola mentira justo ahora, senior hermana Lin Yun será golpeada por un rayo y se convertirá en un monstruo desagradablemente feo. Todos quedaron atónitos ante tal voto. Seguramente fue la primera vez que una persona usó a alguien más en su voto, y un voto tan vil en ese sentido. Sin embargo, la expresión en el rostro del niño era solemne y sincera, y la gente comenzó a dudar, ya que no parecía haber mentido en absoluto. Nunca habrían imaginado que, aunque Fan Xin no mentía sobre la píldora fractura del nivel específica que había consumido, él mismo preparó otro conjunto de ingredientes. Los ingredientes simplemente habían sido confiscados por ella en el momento del intercambio. La gente creía naturalmente que el polvo esencia de mineral no era un objeto difícil de conseguir para senior hermana Lin Yun. A menudo, los alquimistas fueron capaces de acumular la mayor cantidad de estos raros materiales e ingredientes de elaboración. No te creo.
Señor hermana Lin Yun, ¿por qué ella sería tan amable contigo? Incluso te regala la preciosa píldora fractura del nivel. A pesar de la convincente historia de Fan Xin, los instintos de Meng Xuanzao siempre habían sido bastante entusiastas y aún no le creía. Fan Xin, por otro lado, era demasiado perezoso para discutir más. Casualmente sacó varios jarrones cristalinos llenos de todo tipo de píldoras medicinales, todo lo cual había sido tomado del Valle Lin Yun antes de irse. Los colocó prolijamente en una línea uno por uno en la mesa de piedra. Mira, estos son todos de señor hermana Lin Yun. Algunos son para mejorar el cultivo, otros son para heridas, algunos mierda, ¿qué es esto? Ah, claro, humectante para la piel. No me extraña que ella huele tan bien. Después de que Fan Xin los revisó todos, recogió los jarrones y les mostró a todos lo que había debajo. Mira esto, todos estos jarrones tienen el símbolo Lin, el símbolo de señor hermana Lin Yun. No puedo hacer una falsificación de esto. Y este es el jarrón que tenía la píldora fractura del nivel. Fan Xin lentamente mostró los fondos de los jarrones de a uno por vez, y en cada uno de ellos estaba el simbólico Lin de señor hermana Lin Yun, mostrando que todas eran creaciones suyas. La atmósfera se llenó de un silencio nervioso. Con tantas botellas otorgadas como regalo, la gente ahora comenzó a darse cuenta de que la relación entre Fan Xin y señor hermana Lin Yun era tal vez mucho más cercana de lo que habían imaginado. Con esto, incluso si se confirmaba que Fan Xin tenía algún tipo de conexión con el bandido del mercado negro, ¿quién se atrevería a enojar a señor hermana Lin Yun teniendo una oportunidad en Fan Xin? ¿Todo terminó? Fan Xin giró su mirada antes de finalmente posarla sobre Meng Xuanzao con una expresión satisfecha. Las marcas de los dedos en el hermoso rostro de Meng Xuanzao habían comenzado a hincharse, y su expresión estaba llena de rabia contenida, ira y antagonismo. La forma en que miró a Fan Xin definitivamente no fue amistosa. Fan Xin notó la mirada de Meng Xuanzao y bostezó. ¿Sabes? Ahora que he superado el cuarto nivel, técnicamente me voy a dirigir a la secta interna. No necesitaba venir y tener esta charla y beber contigo aquí, ya que nuestro estatus dentro de la secta ya es diferente. Pero ya ves, soy alguien que no olvida fácilmente las viejas amistades, así que decidí venir a tomar un último trago contigo. Nunca habría pensado que el propósito de tu invitación era que pudieras cuestionarme y acusarme. Cuando Fan Xin habló, su mirada se volvió aún más fría. Como solo me has enfermado, solo tendría sentido que te devuelva el favor. Meng Xuanzao, hijo de puta, tomaste mi polvo esencia de mineral el mes pasado, pero no podía permitirme ofenderte en ese momento y tuve que contenerme. Ahora bien, ¿qué tal algunas matemáticas? Una bolsa de polvo esencia de mineral vale más que 300 piedras espirituales, y espero que me la devuelvas todas. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso no se habían reunido todos en el bosque de bambú púrpura con el único propósito de ayudar a Meng Xuanzao a encontrar su perdido polvo esencia de mineral? ¿No era para que todos pudieran forzar a Fan Xin a confesar? ¿Desde cuando revertió la situación, donde ahora estaba Fan Xin el que le estaba pidiendo a Meng Xuanzao que le entregara sus piedras espirituales en compensación por el polvo esencia de mineral? En este asunto, no intervendrían. La cara de Meng Xuanzao se volvió de color púrpura cuando gritó. Tonterías. Me diste el polvo esencia de mineral gratis. Como un regalo. Fan Xin arrugó sus cejas. ¿Qué es el polvo esencia de mineral, otra vez? ¿Sabes lo precioso que es? ¿De verdad crees que soy tan estúpido como para estar dispuesto a entregártelo por nada? Si no temía por mi seguridad dentro de la secta, gracias a tus contactos y trasfondo privilegiados, ¿por qué te lo daría? Sin embargo, todo eso ha cambiado ahora que tengo mis propias conexiones, así que, por supuesto, este intercambio debe calcularse correctamente. ¿Me devuelves mi polvo esencia de mineral o entregas 300 piedras espirituales para pagarlo? Tu elección. El hombre de cara oscura y la mujer vestida de amarillo miraron torpemente hacia Meng Xuanzao mientras fruncían el ceño. Ambos sabían lo que Fan Xin dijo que era la verdad, ya que sabían que Meng Xuanzao siempre había sido un poco imbécil. Aparte de todo lo demás, definitivamente sonó como Meng Xuanzao para hacer algo como tomar el polvo esencia de mineral de otras personas gratis si tuviera la oportunidad. Si en primer lugar le había pagado a Fan Xin algunas piedras espirituales, aunque solo fueran 10 o 20 piedras, podría haber dicho que los había comprado, pero si realmente lo ha tomado gratis, era natural que Fan Xin ahora haya regresado para resolver el puntaje. A los ojos de un discípulo de la secta externa, 300 piedras espirituales era una cantidad bastante grande.
Para pasar del primer nivel al segundo nivel, se necesitarían aproximadamente 10 piedras espirituales, del segundo al tercer requerirían 30, y el comienzo del tercer nivel hasta su pico requeriría alrededor de 100. En pocas palabras, 300 piedras espirituales fue suficiente para que 2 discípulos cultiven todo el camino desde el primer nivel hasta el pico del tercer nivel. Ese polvo esencia de mineral fue tomado por el bandido del mercado negro y estoy seguro de que ustedes dos tienen algún tipo de conexión, así que ¿cómo se atreven a pedirme un pago? Meng Xuanzao acusó con enojo, a pesar de que estaba notablemente avergonzado y el hombre de cara oscurecida y la mujer vestida de amarillo miraban con un toque de desdén. Meng Xuanzao era positivo ahora que Fan Xin había sido quien había orquestado todo con el bandido del mercado negro, la persona que no solo había tomado el polvo esencia de mineral, sino incluso las 70 piedras espirituales de su bolsa de almacenamiento. ¿Cómo se atreve Fan Xin a pedir aún más dinero? Meng Xuanzao sintió tal ira y odio que con gusto le habría dado un mordisco a la carne de Fan Xin de haber podido. Fan Xin, por otro lado, simplemente se burló. Que el polvo esencia de mineral que te di fue quitado por otra persona solo demuestra tu propia inutilidad. Solo quiero las piedras que se suponía que debía recibir. Si realmente decides no pagarme, no puedo hacer mucho, ya que tienes a tu tío que está a cargo del gran templo talismán de trabajo, pero como voy a registrarme en la secta interna pronto, me aseguraré de entregar este talismán de correo a los ancianos allí también. Riendo, arrojó la placa desgastada al aire un par de veces antes de guardarla en su bolsillo. Meng Xuanzao estaba tan enojado que parecía como si estuviera a punto de escupir un bocado de sangre. Tu Fan Xin interrumpió de inmediato, si realmente quieres culpar a alguien, échale la culpa a ti mismo. Si no intentaste estafarme hoy, probablemente ni siquiera lo habría recordado. Meng Xuanzao ya había mordido la superficie de sus labios por ahora. Aunque el hombre de rostro oscuro mostró algunas dudas, pronto se movió para aplacar la situación. Fan Xin de repente agitó su mano y detuvo al hombre de cara oscura en seco. Ni siquiera pienses en suplicar en su nombre. Si no estuviese en el cuarto nivel con Senior hermana Lin Yun para respaldarme, probablemente ya habrías ayudado a someterme para ser interrogado y castigado con ese amigo tuyo. Si eso sucediera, y mucho menos si te suplicara, ¿me dejarías ir tan fácilmente incluso si suplicara perdón? Mientras hablaba, su mirada una vez más se extendió, mientras todos los presentes parecían evitar sus ojos. Fan Xin solo había dicho la verdad. Esto era exactamente lo que Meng Xuanzao había planeado en primer lugar. Parece que has decidido no pagar el dinero que debes por mi polvo esencia de mineral, ¿eh? Bueno, supongo que tendré que hablar con los ancianos sobre esto, entonces. Fan Xin carraspeó con desdén y agarró al gordo taoísta cercano para que se fuera. Los discípulos que los rodeaban habían dejado un camino abierto para la pareja. No tenían agallas suficientes para bloquear el camino de un cultivador de cuarto nivel. PTH 068. Adiós, secta externa. Incluso cuando se hizo evidente que Fan Xin estaba a punto de irse, Meng Xuanzao todavía dudaba. Era obvio que no estaba dispuesto a gastar una suma tan grande de dinero. Espera. Gritó la mujer vestida de amarillo, caminando lentamente frente a Meng Xuanzao antes de darle unas palmaditas en el hombro. Es mejor que decidas rápido. No se puede permitir que el talismán caiga en manos de la secta. Ni siquiera tu tío podrá protegerte. Meng Xuanzao apretó los dientes antes de contestar un momento después, pero yo no tengo tantas piedras espirituales en este momento. El hombre de cara oscura también se acercó a él. Sé que no, y no es una pequeña cantidad de piedras espirituales incluso para nosotros. ¿Por qué no hablas con él? Pase lo que pase, el talismán debe ser tratado tan pronto como sea posible. Meng Xuanzao sonrió amargamente. Originalmente tenía la intención de quitarle el talismán a Fan Xin, pero eso fue antes de que supiera sobre el nivel de cultivo de Fan Xin. Lo único que Meng Xuanzao podía hacer ahora era negociar honestamente. Meng Xuanzao luchó por mantener su orgullo y dudó por unos momentos antes de finalmente caminar hacia Fan Xin. Junior Fan, admito que era demasiado cauteloso para sospechar y dudar de ti. Por favor no te ofendas por mi comportamiento. En cuanto al precio del polvo esencia de mineral, dado que habíamos sido amigos, ¿podemos mantenerlo como el precio original? ¿De 30 piedras espirituales? Murmuró en voz baja. ¿30? Fan Xin se rió antes de volverse hacia el hombre de cara oscura. Oye, hermano, si quisiera comprar tu polvo esencia de mineral por 30 piedras, ¿me lo venderías? El hombre de cara oscura miró con inquietud antes de sonreír amargamente a la mujer vestida de amarillo.
Idiota incompetente. Gritaba la mujer vestida de amarillo con las cejas cerradas. Miró a Meng Xuanzao con resentimiento antes de apartar la cabeza, rechazándolo por completo. Para los dos amigos, Meng Xuanzao se había convertido en alguien incapaz de comprender la situación actual. A pesar de lo terribles que eran las cosas, Meng Xuanzao todavía no estaba dispuesto a gastar dinero e incluso quería despedir a Fan Xin con apenas 30 piedras. Esto era una mierda de centavos hasta el extremo. Incluso si el trato original había sido para 30 piedras espirituales, eso fue en el pasado. ¿Había roto Fan Xin en el cuarto nivel? ¿Conocía Fan Xin a senior hermana Lin Yun? Lo más importante de todo es que Fan Xin tenía evidencia de que podría haberlo destruido en aquel entonces. Después de ver la risa fría de Fan Xin y las reacciones del hombre de cara oscura y la mujer vestida de amarillo, Meng Xuanzao pronto se dio cuenta de lo tonto que se estaba metiendo. Con un repentino arranque de vergüenza, comenzó a explicar precipitadamente. Pero realmente no tengo tantas piedras espirituales sobre mí ahora. Desde que fui robado por ese bandido del mercado negro, he estado sin un centavo, sin siquiera 30 piedras espirituales. Fan Xin se rió de tal respuesta. Eso es fácil, entonces. ¿Por qué no firmas un pagaré? Desde el anillo de almacenamiento en su cola de caballo, Fan Xin sacó un contrato de jade antes de colocarlo enfrente de Meng Xuanzao. Cuando Meng Xuanzao lo examinó, su expresión cambió varias veces entre el arrepentimiento y el odio. Señor Meng, si no estás realmente dispuesto, entonces no te forzaré. Ya no quiero las piedras si prefieres esperar a que los ancianos te encuentren. Con eso, Fan Xin parecía estar recuperaron el contrato para irse. Meng Xuanzao rápidamente volvió a sus sentidos. No, espera. Voy a firmar bajo coacción. Meng Xuanzao finalmente terminó de aceptar su deuda descrita por el contrato de jade. Dentro de él, estaba escrito que había comprado una bolsa de polvo esencia de mineral por el costo de 300 piedras espirituales, y se firmó con una marca de su ki. Una vez hecho esto, Fan Xin lo tomó para una inspección cuidadosa y asintió con satisfacción antes de volverse hacia el hombre de cara oscura y la mujer vestida de amarillo. Ya que ustedes dos han estado aquí desde el principio, ¿por qué no se convierten en testigos oculares de este contrato? La pareja claramente parecía insatisfecha con esto, ya que ninguno quería verse involucrado en este pantano de agua fangosa. Fan Xin sonrió a Meng Xuanzao. Sin otra opción, les habló en voz baja antes de que finalmente aceptaran ser testigos y marcaran su ki en el contrato de jade también. Solo después de que se terminó, Fan Xin finalmente pareció satisfecho con un asentimiento final. Arrojó el talismán de correo hacia Meng Xuanzao antes de alejarse con el regordete taoísta, riendo a carcajadas todo el tiempo. Meng Xuanzao se sentó abatido. Después de unos momentos, activó el talismán para ver exactamente lo que se había grabado dentro. Una vez que se activó el talismán, sin embargo, Meng Xuanzao quedó en un estado de incredulidad, y el color de su cara se desvaneció tan rápido que el hombre de cara oscura tomó el talismán para buscarse a sí mismo. También se quedó estupefacto, y se lo entregó a la mujer vestida de amarillo también. Después de revisar el contenido, la mujer vestida de amarillo solo pudo sonreír amargamente con un suspiro. ¿Qué personaje es? Parecía que el talismán de correo no solo estaba vacío, sino que ni siquiera se había activado para empezar. Toda esa conversación sobre haber grabado toda la conversación en busca de pruebas no había sido más que basura. Fan Xin todavía era solo un niño, después de todo. Por muy calculador que pareciera, nunca antes había hecho arreglos para grabar su conversación. Todo había sido nada más que un farol después de que Fan Xin escuchó a Meng Xuanzao admitir que había matado a Liu Feng. Meng Xuanzao, el hombre de rostro oscuro, la mujer vestida de amarillo, y todos los demás habían creído en los peñascos y las mentiras que Fan Xin hizo girar. Nadie había esperado este giro de los acontecimientos, donde Meng Xuanzao había firmado un pagaré. Después de un largo tiempo, Meng Xuanzao finalmente dejó escapar un aullido profundo, pero se vio obligado a admitir su derrota, incluso si no estaba dispuesto. NNGH. No te atrevas a pensar que estarás a salvo solo porque estás en el cuarto nivel. Yo se lo diré a mi tío. Rápido, corre. Después de que Fan Xin se había pavoneado para salir del bosque de bambú púrpura, había agarrado al regordete taoísta y estaba listo para salir corriendo a toda prisa. El regordete taoísta, sin embargo, solo parecía confundido hasta que Fan Xin reveló que el talismán de correo no había sido más que un engaño y que era posible que Meng Xuanzao pudiera ir tras él pronto. El regordete taoísta sonrió con amargura.
Pero ahora que estás en el cuarto nivel, ¿no tienes una razón para tenerle miedo? No tiene nada que ver con mi nivel. Fan Xin respondió. Siempre tienes que huir después de haber hecho algo malo. El regordete taoísta no sabía qué decir después de escuchar la respuesta de Fan Xin, pero corrió detrás. Podía sentir que este pequeño monstruo en realidad no tenía miedo de que los persiguiera, pero que simplemente disfrutaba de la adrenalina de huir después de hacer algo malo a sabiendas. Fan Xin nunca había respondido a las preguntas de Meng Xuanzao de manera directa y había hablado mentiras descaradas, pero nadie había podido invalidar por completo sus respuestas, sin importar cuán indignados o resentidos estaban. Después de presenciar todo el evento en el bosque de bambú púrpura, el regordete taoísta sintió como si nunca antes haya tenido una admiración tan fuerte hacia alguien. Cuando Fan Xin dijo que la razón de su gran aumento en el nivel de cultivo se debía a la misteriosa hierba, por ejemplo. ¿Cómo podría haber tantas hierbas místicas recién disponibles, allí mismo cuando las necesitaba? La mayoría de las hierbas espirituales utilizadas por los cultivadores habían crecido dentro de las sectas y los clanes. Aunque podría haber una o dos hierbas que se encuentran ocasionalmente en la naturaleza, sus precios serían altísimos. El precio de las hierbas espirituales silvestres era al menos 10 veces superior al de las hierbas espirituosas cultivadas. Además, consumir estas hierbas silvestres sin ningún refinamiento realmente hizo más daño que bien. Cuando el chico dijo que realmente había comido una hierba espiritual que resultó que no causaba ningún daño al cuerpo, sin embargo, nadie pudo hacer nada para demostrar que estaba equivocado, ya que el único método infalible habría sido abrirle el estómago. Tal vez Meng Xuanzao realmente lo habría hecho si Fan Xin no alcanzara el cuarto nivel y no tuviera a Senior Hermana Lin Yun como una forma de protección, pero ahora que tenía los dos, todos esos privilegiados discípulos de segunda generación ya no se atrevieron a provocarlo más allá. Fan Xin podría haber logrado resultados similares al registrarse directamente en la secta interna tan pronto como llegó al cuarto nivel, pero a pesar de que Meng Xuanzao y sus amigos no se habrían atrevido a provocarlo después, es posible que haya habido rumores de que tiene vínculos con el bandido del mercado negro. Incluso si fuera solo en la secta externa, tal cosa no sería beneficiosa para la reputación de Fan Xin. Este viaje al bosque de bambú púrpura no fue solo por presumir, sino que fue por el simple hecho de establecer un borrón y cuenta nueva y proclamar públicamente su inocencia. Por supuesto, la nota de los 300 piedras era una buena fuente de ingresos adicionales. Junior Fan, ¿vas a registrarte ahora en la secta interna? Una vez que la pareja llegó al pie de la montaña, el regordete taoísta miró hacia Fan Xin con una expresión significativa. Había pasado menos de un año desde que el regordete taoísta había pateado por primera vez a este pequeño mendigo que volaba en la ceremonia de reclutamiento, pero hoy este pequeño mendigo se había convertido en el mayor paraguas de protección para él. Ese mismo mendigo también había alcanzado el cuarto nivel antes que nadie en el lote actual de discípulos de la secta externa. Él era el genio que sería el primero de ellos en unirse a la secta interna. Los dos definitivamente tenían el mismo talento de rango D, pero la diferencia era tan grande. Incluso si ambos fueran humanos, no podrían ser comparados entre sí. Por supuesto. Una larga noche está llena de sueños, y eso incluye pesadillas. Cuanto antes me convierta en un discípulo de la secta interna, antes obtengo la protección completa de la secta. Fan Xin tocó el hombro de Yu, poniéndose de puntillas para alcanzarlo. Un año había pasado, y aunque Fan Xin había crecido un poco más, todavía estaba bastante lejos de la altura del gordo taoísta Yu. Cuando esté en la secta interna, te doy permiso para intimidar a quien quieras dentro de la secta externa mientras usas mi nombre, tu abuelo. Fan Xin se echó a reír antes de pasar a Yu una bolsa de almacenamiento. Esta bolsa y todos los recursos internos son para que la guardes. No me decepciones. Con un movimiento de sus pequeñas manos, Fan Xin dio un gran paso hacia uno de los 7 picos más altos dentro de la secta Qingyun, la cumbre piedra voladora. Cuando el regordete taoísta abrió la bolsa de almacenamiento que le había sido entregada, vio un poco más de 100 piedras espirituales, todas brillando con un resplandor rojo. Incluso había algunas botellas de píldoras y píldoras medicinales, así como una espada voladora de buena calidad. En este momento, lágrimas de alegría se derramaron por su rostro regordete. Era el 8º año de Yu Sanlian en la secta externa, y durante 7 años completos había luchado por recursos de cultivo. Fue en este 8º año que finalmente pudo ver la luz brillando en el siguiente paso en su dao de cultivación. PTH 069
Gran templo de promoción. La cumbre piedra voladora se ubicó en el lado oeste de la secta Kingyun, y su ki fue tan abundante que se ubicó entre los 3 primeros por cantidad. En la cima de la cumbre se encontraba el gran templo de promoción, un salón que se usaba con el único propósito de medir las capacidades de un discípulo de la secta externa después de haber satisfecho el requisito mínimo del 4º nivel de la etapa condensación de ki. Un discípulo solo sería aceptado en la secta interna si pasaba el proceso de evaluación, donde un anciano de la secta interna por lo general cuestionaba los antecedentes del discípulo y evaluaba su fortaleza. Luego, el discípulo tuvo que comparecer ante el monumento ancestral de la secta Kingyun y hacer un voto de seguir las 3 reglas y las 12 advertencias, antes de colocar finalmente su propia linterna del alma frente a ella. Solo entonces podrían convertirse en un discípulo reconocido del Kingyun. Con sus manos dobladas cómodamente contra su espalda, Fan Xin finalmente llegó a la cumbre piedra voladora. El camino había sido un viaje difícil por sí mismo. Las ramas y las vides espinosas lo habían invadido desde hacía mucho tiempo, ya que solo un puñado de discípulos viajaba en él cada 10 años. La caminata había sido un espejo exacto de las primeras palabras de sabiduría que la secta le dio a sus discípulos. El Dao de la cultivación es largo y arduo. Como lo fue para cualquier secta, no fueron los más de 1000 discípulos de la secta externa quienes crearon o rompieron toda la secta, sino los de la secta interna. La secta Kingyun tenía simplemente un centenar de discípulos de la secta interna, y cuando estos 100 o más discípulos habían crecido, serían los que se convertirían en una nueva generación de ancianos o se encargarían de mejorar las ganancias y la imagen de la secta, ya sea indirectamente en sus diversas ramas y minas espirituales, o directamente a través del asesinato de bestias y demonios. Los aproximadamente 1000 discípulos de la secta externa normalmente regresarían a sus hogares o crearían sus propios clanes y ayudarían a generar prestigio y riqueza para la secta Kingyun desde el reino de los mortales. Por supuesto, siempre había un gran número de ellos que morirían en el curso de una misión de talismán de trabajo. Frente al gran templo había un enorme tambor del tamaño de una casa grande con una forma que se extendía a 30 metros sobre el suelo. Un giaolón de establecimiento de fundación fue pintado en el frente del tambor, y un solo golpe contra él podría enviar el sonido viajando cientos de millas en la distancia. Fue llamado el tambor del despertar. Al lado del tambor estaba su palo. La leyenda dijo que se había hecho a partir del hueso más largo de un rey demonio de núcleo dorado, rey león de 9 cabezas, que había sido asesinado por el gran anciano de la secta Kingyun Yang Huayu, hace unos 1000 años. Fue llamado el mazo estremecedor del cielo. Usar este tambor en particular y unirlos como un par enviaría un mensaje que podría llegar incluso al reino de los mortales. Era un mensaje que declaraba que un nuevo discípulo se había unido a la secta interna y que el nombre de la secta Kingyun viviría para siempre a través de las nuevas generaciones de cultivadores. No había mucha gente en el gran templo de promoción, y era solemnemente pacífica. Solo se veían unos pocos taoístas barriendo los escalones de la entrada, y una vez que vieron a Fan Xin, todos comenzaron a mostrar miradas curiosas. Querido hermano marcial, por favor regresa. Una persona no puede ingresar al gran templo de promoción a su antojo, un pequeño taoísta le aconsejó a Fan Xin amablemente. Solo los discípulos de la secta externa en el 4º nivel eran elegibles para ir al gran templo, y Fan Xin no parecía mucho mayor de lo que eran. Sin importar de qué lado miraran, no se parecía a alguien que ya había alcanzado el 4º nivel. Fan Xin se rió. Bien dicho. Aquí está tu recompensa. Luego les lanzó 3 piedras espirituales, una para cada uno de los taoístas. Los 3 se miraron el uno al otro, confundidos por sus palabras y sin saber que lo que acababan de decir llenaba a Fan Xin de gran alegría. Era un hecho que el gran templo no podía ser ingresado como a alguien le plazca. Solo gente como él, un genio, podría hacerlo. Lo que el taoísta dijo no era incorrecto y, por lo tanto, merecía una recompensa. Cuando el pequeño taoísta estaba a punto de continuar su advertencia, Fan Xin comenzó a ignorarlo por completo. Se levantó de un salto y usó ambas manos para agarrar el palo tipo pilar al lado del tambor antes, con un fuerte aullido, lo golpeó justo contra el centro del tambor. El sonido era bajo y pesado como el del trueno, y repercutió en toda la secta. Fan Xin estaba tan emocionado que no pudo parar. Nota tras nota, era como si se estuviera formando una tormenta justo enfrente del gran templo. Los 3 taoístas tenían los ojos abiertos de asombro.
El tambor solo podía sonar por aquellos con un mínimo de cuarto nivel de etapa condensación de ki, pero este chico que parecía tener una edad similar a ellos podía hacerlo sonar sin parar. Era obvio ahora que había alcanzado el cuarto nivel. Los truenos ininterrumpidos interrumpieron a muchos de aquellos que habían estado inmersos en sus fluctuaciones y prácticas de ki. ¿Alguien va a convertirse en un discípulo de la secta interna? ¿Quién es? Muchos habían estado practicando arduamente para reclamar la distinción de ser el primer discípulo nuevo en unirse a la secta interna, sin embargo, parecía que alguien más había tomado ese lugar. Ha pasado menos de un año, pero ¿alguien ya está listo para convertirse en un discípulo de la secta interna? Me pregunto si es alguien del lote anterior o si es un nuevo recluta. Numerosos ancianos también se sorprendieron y todos miraron hacia la cumbre piedra volado con curiosidad. El regordete taoísta todavía estaba lleno de lágrimas de alegría, porque sabía que había sido Fan Xin quien había golpeado el tambor. Meng Xuanzao, por otro lado, estaba lleno de ira durante el proceso de mendicidad con su tío de cara dura. Dentro del bosque de bambú púrpura, tanto la mujer vestida de amarillo como el hombre de cara oscura escucharon el sonido del tambor también. El hombre de cara oscura sonrió con amargura antes de hablar. No puedo creer que hayamos hecho una apuesta para ver cuál de nosotros se convertiría en el primer nuevo discípulo de la secta interna. ¿Quién habría pensado que la primera persona sería ese niño sin antecedentes o riqueza? Esto es realmente embarazoso para todos nosotros. ¿Qué piensas, hermana Marcial Qin? La respuesta de la mujer vestida de amarillo fue en calma, podría ser amigo de él en vez de ser amiga de Meng Xuanzao. Definitivamente me haré amiga de él si hay una posibilidad. En efecto. Es una suerte que esta vez no nos hayamos puesto de su lado malo. Asintió el hombre de cara oscura y continuó con su amarga sonrisa. En el pico principal de la secta Qingyun, la cumbre fuera de la era, había un anciano de cabellos negros y un joven canoso sentado bajo un antiguo pino gigante. Su juego de Weiki finalmente había llegado a su etapa final, y el anciano de cabello negro estaba visiblemente frunciendo el ceño ante el estado de la tabla mientras sostenía una piedra en su mano. Habían pasado 10 días desde que se colocó la última piedra en el tablero de Weiki, y el joven de cabellos blancos, en cambio, tenía una leve sonrisa en el rostro. Al sonido del tambor, el joven de cabello blanco extendió su sentido espiritual, y se quedó ligeramente sorprendido después de que barrió el gran templo de promoción. HMPH. ¿El niño ya se está uniendo a la secta interna? Aunque eso es correcto, en el tiempo. Después de 3 golpes del tambor del despertar, 3 ancianos salieron flotando del gran templo de promoción. El hombre de la izquierda tenía una cara delgada con ojos agudos, una pequeña barba y una imponente aura alrededor de su cuerpo. El hombre en el medio tenía el rostro pálido y envejecido, pero su mirada era cálida y moderada. El hombre de la derecha era el más bajo de los 3 y vestía una larga túnica negra con una cabeza calva. Fan Xin no pudo distinguir ninguno de sus niveles de cultivo específicos. Con el nivel actual de Fan Xin y la ayuda de su libro mágico divino Yin Yang, una sola mirada le permitiría identificar el nivel de cultivación de otra persona, siempre y cuando estuvieran dentro de la misma etapa. No poder ver el suyo significaba que estaban todos dentro de la etapa establecimiento de fundación por lo menos. Una vez que los 3 aparecieron, el anciano barbudo gritó. ¿Quién sonó el tambor del despertar? Fan Xin se arrodilló sobre una rodilla y respondió con una clara llamada. Discípulo de la secta externa Fan Xin. He entrado en el 4º nivel y deseo unirme a la secta interna para continuar mis estudios de cultivo. El anciano barbudo echó un vistazo a Fan Xin, su rostro mostrando sorpresa al ver a alguien tan joven. Por lo general, los retoños jóvenes con gran potencial o recursos serían reclutados personalmente por uno de los 4 jefes mayores inmediatamente después de aparecer a cierta distancia de la secta. Un ejemplo de esto podría verse en lo que sucedió con Xiaoman. Ella había sido reclutada por el anciano principal del valle de Qingxia, Qin Yao, y le dieron un pase directo a la secta interna debido a las propiedades de su sangre elemental especial. Por lo tanto, era raro ver a alguien tan joven como Fan Xin moverse desde la secta externa hasta la secta interna. Sin embargo, el anciano barbudo no lo cuestionó más y simplemente asintió. Ven conmigo. Los 3 ancianos guiaron a Fan Xin al gran templo de promoción. Su pasillo interno era extremadamente espacioso, de 400 metros de ancho y más de 200 metros de largo, y en su centro había una columna de piedra gigante que sostenía su techo arqueado. Al final del pasillo colgaba un gran retrato de un anciano taoísta vestido de azul.
El fundador de la secta Kingyun de hace 3000 años, Yun Youzi. Debajo del retrato había una mesa de cobre llena de 5 manuales gruesos, las 5 técnicas firma de la secta Kingyun. Debajo de la primera mesa había una mesa más pequeña con una linterna de cobre, actualmente apagada. Frente al gran retrato, los 3 ancianos se inclinaron ante su fundador, Yun Youzi, antes de volverse hacia Fan Xin. Fan Xin, ¿de dónde eres? ¿Cuáles son tus raíces? Preguntó el anciano más a la izquierda. Su voz sonaba profunda y distante, como si estuviera atravesando el corazón de Fan Xin y obligando a su conciencia a decir nada más que la verdad. Aunque esto fue quizás útil en el reino de los mortales, aunque Fan Xin no era muy viejo, su mente era fuerte y su voluntad determinada. En el interrogatorio del anciano, él respondió con un trasfondo que había fabricado hace mucho tiempo. Nací en el pueblo Yuqiao, en el condado Qingliu, en el lado oeste del reino Chufen. Cuando toda la ciudad estaba siendo asesinada por el demonio de la sequía, pude escapar de la muerte escondiéndome en el salón conmemorativo de nuestros antepasados. Luego me dejaron vagando solo hasta que me encontré aquí hoy. De lo que Fan Xin hablaba era de una ciudad cercana al Valle Guiyang, y de hecho había habido un demonio de la sequía que había asesinado a todos los que estaban dentro. Un cultivador pícaro había estado pasando por allí y decidió defender la justicia terminando el demonio de la sequía, y se convirtió en un incidente que era bastante conocido en todo el reino Chufen. Fan Xin realmente había inventado esta historia incluso antes de unirse a la secta como un taoísta. Si alguna vez le preguntaran, este era su fondo. El anciano asintió. No podía sentir nada incorrecto o inusual sobre las palabras o las emociones de Fan Xin, y miró a la siguiente persona. Fan Xin, ya que te gustaría unirte a la secta interna, ¿podrías defender las 3 reglas y las 12 advertencias? Me gustaría. Bueno. Recita después de mí. Sí, señor. Yo, el discípulo de la secta Kingyun Fan Xin, estoy dispuesto a defender las 3 reglas y las 12 advertencias. La primera regla es nunca traicionar a la secta. PTH 070. Las 5 técnicas firma de Kingyun. Como Fan Xin recitó después del anciano, pudo sentir que las 3 reglas y las 12 advertencias eran como un juramento de algún tipo. Con cada palabra que decía, algo dentro de su cuerpo estaba siendo quitado, y la linterna de cobre debajo del retrato de Yun Youzi comenzó a hacerse gradualmente más brillante. Este fue también el momento en que se dio cuenta de que para unirse a la secta Kingyun, una simple fabricación por sí sola no sería suficiente, ya que uno también tenía que dejar atrás su linterna del alma. La linterna del alma funcionó como su nombre implícito. Si un día Fan Xin fuera enviado a otra parte para una misión o decidiera por su propia voluntad emprender un viaje y, de alguna manera, encontrar el final de su destino, esta linterna se extinguiría por sí misma. También fue posible para la secta encontrar rastros de la causa de la muerte al examinar la linterna. Fan Xin también podría sentir sutilmente que dentro de esta linterna podría haber sellos y restricciones que lo vincularan con las 3 reglas y las 12 advertencias. Fue una suerte que estas reglas y advertencias fueran cosas tan básicas como para nunca traicionar a la secta, nunca matar a aquellos dentro de la misma secta, no relacionarse con aquellos de las sectas oscuras y no matar sin un buen propósito. Todas estas cosas eran principios básicos para unirse a cualquier secta recta, hasta el punto de que nadie sabía si alguien realmente la seguía estrictamente al pie de la letra. Fan Xin sentía que si cada uno en la secta Kingyun realmente siguiera las enseñanzas de las 3 reglas y 12 advertencias tan estrictamente, Xiao Jianmin no habría acabado con todo el Valle Guiyang sin al menos cuestionar los aciertos y errores de sus acciones. Aunque había muchos villanos dentro del nido de bandidos, aún había quienes eran inocentes y no merecían la muerte como castigo. Una vez que la recitación terminó, el anciano en el centro sacó una losa verde de jade de 7 pulgadas de largo y 4 de ancho. Él mordió una pequeña llama de la linterna del alma antes de hacer un sello a mano que envió la llama al interior del jade, y un patrón ondulatorio se formó inmediatamente sobre la superficie con numerosas formas de nubes que rodeaban el símbolo Xin. Una vez que el proceso estuvo completo, el anciano se la pasó a Fan Xin. A partir de hoy, esta tableta de jade te representará. Es un símbolo de quién eres. No la pierdas. Fan Xin aceptó la tableta de jade mientras la revisaba reflexivamente con el libro mágico divino Yin Yang. En realidad, era una herramienta Dharma básica que no solo permitía la identificación personal, sino que también contenía el mapa completo de la secta Kingyun y tenía una capacidad de almacenamiento de voz similar a la del talismán de correo. Además, la tableta de jade estaba vinculada a la linterna del
alma de Fan Xin, permitiéndole usarla para solicitar la ayuda de la secta en tiempos de peligro. Fan Xin asintió con la cabeza con satisfacción. Este tratamiento en comparación con antes era de hecho muy diferente. Incluso el bloque de madera había sido cambiado por una tableta hecha de jade. El anciano más a la izquierda, el de la barba, era el que había estado vigilando el gran templo desde el principio, y le hizo una seña a Fan Xin para que se le acercara. Delante de la mesa de cobre y debajo del gran retrato, había 5 manuales. El anciano barbudo miró a Fan Xin y le preguntó: ahora que te has convertido en un discípulo de la secta interna de nuestra orgullosa secta Qingyun, puedes elegir una de las 5 ramas de maestría. Cada rama tiene sus propias técnicas de firma que te ayudarán a alcanzar tu objetivo final. Una vez que hayas elegido una rama en particular, estas técnicas se convertirán en la base de tu camino de supervivencia dentro del campo de los cultivadores. Considéralo bien y cuéntame qué rama y técnica te gustaría aprender. Las 5 técnicas de Qingyun. El espíritu de Fan Xin se disparó, porque había estado anticipando este momento. Sin demora, se centró en los manuales sobre la mesa de cobre, y el libro mágico divino Yin Yang se activó automáticamente para llenar su mente con una gran cantidad de información. Técnica de crecimiento de árboles Yi. Técnica Dharma de grado medio. Por el bien de la longevidad, para acumular lluvia cayendo en una piscina. Técnica origen miríada de talismanes. Técnica Dharma de grado medio. Para la creación de innumerables talismanes, para comprender el talismán dorado. Técnica atracción de montaña benevolente. Técnica Dharma de grado medio. Para comunicarse con montañas y arroyos, para entender las teorías de las formaciones. Técnica de 9 espadas Qingyun. Técnica Dharma de grado alto. Transformar en una nube azul, interactuar con la divinidad a través de la espada. Técnica forjado real de fuego azul. Técnica Dharma de grado medio. Cultivar fuego azul, refinar el oro verdadero. Las alineaciones principales y los usos individuales de los manuales habían volado a través de la mente de Fan Xin en unos instantes, lo que le hizo sentirse aún más excitado. Aunque hace mucho tiempo que sabía lo grande que era el libro mágico divino Yin Yang, era la primera vez que veía manuales de tal calibre, así como la primera vez que usaba el libro mágico divino Yin Yang para evaluar esos maravillosos manuales antiguos que nunca habría tenido la oportunidad de acercarse incluso en el pasado. Además, Fan Xin también fue notificado de algo más después de ver los manuales. Todas y cada una de las habilidades y técnicas se clasificaron como pertenecientes al estrato superior o inferior. El estrato superior incluía los rangos Dao, celestial e inmortal, mientras que el estrato inferior incluía los rangos divino, misterio, principio y base. Había una cantidad incontable de técnicas repartidas a lo largo de estos rangos, y la diferencia entre los rangos, incluso aquellos dentro del mismo estrato, era como el cielo y la tierra. Las técnicas en estos 5 manuales pertenecían al rango principio, pero no todas compartían el mismo nivel. ¿Quién habría imaginado que la misteriosa y poderosa secta Qingyun y sus llamadas técnicas firma solo estaban en el rango de principio, considerado el segundo peor en general? ¿Cuán más poderosas tendrían las técnicas de mayor jerarquía para que tengan tal reputación, entonces? Cuando el anciano barbudo vio a Fan Xin completamente inmerso en la observación de los 5 manuales, creyó que se debía a la indecisión. Esto era típico de los discípulos de la secta externa cuando se unieron por primera vez a la secta interna, ya que estos manuales eran extremadamente difíciles y poderosos. A primera vista, la mayoría de los discípulos solo sentirían una sensación de timidez. Estos manuales parecían oscuros y maravillosamente profundos, después de todo, y era por lo tanto demasiado común para los discípulos meditar durante un tiempo antes de que los ancianos ofrecieran algunas palabras de consejo. Fan Xin, déjame decirte que estas 5 técnicas no solo afectan cómo aumentarás tu nivel de cultivo, sino que también son responsables de tu bienestar y de cómo generarás recursos. Ve esta técnica de crecimiento de árboles Yi, por ejemplo. Te enseñará cómo estar familiarizado con las hierbas espirituales y su crecimiento, y cómo usarlas para fines medicinales. Esta es una técnica extremadamente útil para dominar si algún día te gustaría fabricar tus propias píldoras y gránulos, y sería como tener un conjunto adicional de manos que te ayuden en tu dao de cultivo. Los que están en el Valle Qingxia generalmente elegirían este manual. ¿Te gustaría también? Fan Xin fue devuelto al presente por las palabras del anciano. Miró la técnica de 9 espadas Qingyun antes de sacudir rápidamente la cabeza. ¿Se refiere a la agricultura? De ninguna manera. Para Fan Xin describir la técnica de 9 espadas Qingyun como agricultura hizo que el anciano sacudiera su cabeza con amargura.
En circunstancias normales, los ancianos fueron los que decidieron qué técnica estudiaría un discípulo recién promovido, y determinarían la más adecuada para ese discípulo en particular, teniendo en cuenta sus recursos y su capacidad demostrada. Además, el rechazo no estaba permitido normalmente. Sin embargo, a pesar de que Fan Xin tenía capacidades ordinarias, era, después de todo, el primer nuevo discípulo de la secta externa en entrar a la secta interna, por lo que se le dio el privilegio de elegir. El anciano señaló pacientemente la técnica origen miríada de talismanes y continuó. Este manual implica el estudio de la formación de talismán de todas las cosas, y al seguir las teorías contenidas en él, podría crear infinitas posibilidades. Más tarde, incluso podrías inscribir sellos en herramientas y armas Dharma, o podrías concentrarte en la elaboración de talismanes específicos a cambio de recursos de cultivo. Sin embargo, para estudiar esta rama, tendrás que ser muy hábil en caligrafía. ¿Te gustaría estudiar esto? Fan Xin continuó negando con la cabeza. Me da dolor de cabeza cada vez que escribo algo, así que no hay forma. El anciano se quedó sin palabras mientras señalaba la técnica atracción de montaña benevolente. Esto se enfoca en el flujo de montañas y ríos. Usando la adivinación, es posible entender la causalidad de este mundo y todos sus asuntos. Eventualmente serías capaz de crear y establecer formaciones y trigramas, hasta el punto de que si tiene la oportunidad de acceder a un estado de caverna abandonado, podrás utilizar su conocimiento para contrarrestar y romper sus formaciones protectoras con el fin de obtener una gran fortuna. ¿Te gustaría este? De ninguna manera. Ni siquiera puedo usar un abaco. ¿Cómo espera que sea bueno en adivinación y trigramas? Fan Xin respondió. El anciano una vez más se quedó sin palabras mientras miraba a Fan Xin. Sin emoción, señaló la técnica forjado real de fuego azul. Este manual se centra en cultivar llamas espirituales que sean lo suficientemente fuertes como para derretir incluso los metales más duros. Implica forjar armas y herramientas, y también es una de las mejores ramas para unirse y obtener ganancias en el campo de los cultivadores. ¿Estás dispuesto a aprender esto? Fan Xin sonrió descaradamente. ¿Un herrero? De ninguna manera. El anciano barbudo claramente perdió la paciencia y golpeó su palma sobre la cabeza de Fan Xin. Así que es no a esto, no a eso, ¿qué es lo que quieres aprender, entonces? Lo reganó. Aunque la bofetada no fue en absoluto contundente, sí mostró que estaba a punto de perder los estribos. Y, sin embargo, Fan Xin todavía estaba sonriendo ampliamente a pesar de esto. Después de criarse en el despiadado nido de bandidos, Fan Xin había aprendido a hacer buen uso de sus instintos, especialmente cuando se trataba de determinar cuán peligroso era alguien. En cierto modo, también podría verse como un método para descubrir el nivel de hostilidad que alguien tenía hacia él. Era mucho más avanzado que simplemente observar la expresión facial y el lenguaje corporal de alguien. Era una predicción precisa que dependía del instinto. A través de esto, Fan Xin podría descubrir quién era peligroso y quién no estaba sin depender únicamente de una medición de su nivel de cultivo. Cuando Fan Xin vio por primera vez a Xu Lingyun e intercambió algunas palabras, sintió que a pesar de que era fría y orgullosa, todavía escuchaba, especialmente cuando era razonable. Alguien que escuchaba la razón presentaba un menor riesgo, y aunque Xu Lingyun tenía un alto nivel de cultivación, Fan Xin, por lo tanto, no estaba particularmente asustado de ella. Era lo mismo para este anciano barbudo. Fan Xin podía sentir que este anciano era alguien que no se preocupaba por asuntos tan triviales. Desde que el anciano barbudo finalmente había preguntado, Fan Xin amplió su sonrisa y señaló directamente al medio, en la técnica de 9 espadas Qinyun. Quiero aprender este. Fan Xin no fue estúpido. A juzgar por la evaluación del libro mágico divino Yin, Yang, solo la técnica de 9 espadas Qinyun era una técnica de grado alto, mientras que las otras 4 solo eran de grado medio. Era natural que quisiera aprender lo mejor de todos. Inesperadamente, el anciano barbudo echó un vistazo al técnica de 9 espadas Qinyun y sacudió la cabeza con un ligero suspiro. Eso es algo que no puedes aprender. Gracias por escuchar, no se olviden de dejar su like y compartan, se actualizará seguido, apóyennos. Gracias.